Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nos encontramos de nuevo en un nuevo De Tú a Tú y en esta ocasión tengo el gusto y placer de tener como una nueva invitada y una persona que nos conocemos gracias al programa radiofónico de La Puerta de la Pirámide, pero ahora poquito a poco iremos desengranando las cosas, pero antes de nada quería dar las buenas noches a la compañera respetada como es Mapi Swinross. ¿Qué tal, Mapi? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, un placer y gracias por tu invitación. Encantada de estar aquí contigo, en el Tú a Tú, o De Tú a Tú. Todo un placer, Mapi. Lo primero, que me quiero quitar la duda porque el Swinross, que nos hemos reído un poquito en privado, ¿me podrías explicar qué es? Porque yo soy ignorante de ello y creía que era un apellido de tu padre, con todos mis respetos, así que, ¿se puede saber, por favor? Bueno, te explico, es un apellido seudónimo y proviene de Eslovenia, del idioma esloveno. Significa algo así como entre misterio y secreto. Es una palabra que vale para utilizar en ambos lados. Yo no soy experta en ese idioma, ni mucho menos, pero he tenido bastante contacto con él. Entonces, bueno, pues de ahí sale, ¿no? La idea. Es rebuscado, ¿no? Muy interesante. Sí, un poquito rebuscado, la verdad. Pero vamos, me cuesta deletrearlo bien, con que imagínate. Pero bueno, que muchas gracias antes de nada por aceptar esta invitación. Nos conocimos a causa del programa radiofónico, como dije anteriormente, de La Puerta de la Pirámide, en el cual es el creador, director y presentador Jorge Arijón, un amigo mutuo que tenemos a día de hoy. Tú le conoces mucho más tiempo que yo, por supuesto, y junto con Boni. Y bueno, pues de escucharos tanto, además de aceptar la invitación a la entrevista que me hicisteis allí en la radio, estando allí físicamente cuando se podía, por fin, Mapi, se podía en esa época. A día de hoy, mejor no hablar. Exactamente. Y bueno, pues, perdona, es que está un poco entrecortado. ¿Qué decías? Que se echa mucho de menos la emisora y ese trato, ¿no? De cara a cara. Se echa bastante de menos, la verdad. Por supuesto, estoy de acuerdo. Y entonces a lo que quería llegar, Mapi, es eso de que nos conocimos allí, me invitasteis, fui allí gustosamente y os conocí a ti, a Boni, a Mapi, entre otras personas, y, jolín, pues me sentí como en casa, la verdad sea dicha, y no es un cumplido. Y como me sentí que me tratasteis muy bien, pues mira, al final hemos acabado en una sección colaborando, dando un mini granito de arena para vosotros, y gustosamente lo hago porque os veo gente sana, noble, y eso a mí lo que me llama. Me da igual los seguidores, los números que tengáis, no lo miro, sinceramente, no miro ni aunque a veces un amiguete me lo va diciendo, digo, bueno, pues venga, pero que realmente a mí lo que me gusta es eso, el contacto, el conocer a las personas. Y en realidad, pues te veo una persona, de lo poquito que nos conocemos, hay que decirlo en honor a la verdad, me creas seriedad, pero a la vez te veo una persona legal, que va adelante, de cara, mejor dicho. Así que bueno, ¿cómo vamos a empezar hablando? ¿Cómo te adentraste de primeras en la radio, en los medios de comunicación? Pues fíjate que antes de conocer a Jorge incluso y antes de entrar en La Puerta de la Pirámide ya había tenido contacto pues por otras vías, porque sí que me habían entrevistado, pero por otras cosas, ¿no? Porque dentro de la policía también me dedico a temas de derechos humanos y a la defensa de la igualdad, la diversidad y todo eso, ¿no? Entonces siempre me ha preocupado mucho esos temas, ¿no? Y los colectivos más vulnerables. Entonces ahí sí que, pues digamos que con otro nombre, soy conocida en esa área y ya había tenido contacto con los medios antes. Pero bueno, me introduje en el mundo del misterio, no me introduje yo, me introdujo el mismo misterio. Y si hacen las preguntas correctas... Esa es la siguiente pregunta. Si hacen las preguntas correctas, puedes sacar ahí lo que no está escrito, ¿eh? O sea, sí. Tengo anécdotas para ocurrir. Entonces, yo me vi inmersa en el mundo del misterio desde pequeña. Y luego, pues, a través de Javier, que creo que también lo conoces tú, Uretti, o como Javier, ¿cómo se llama? De apellido no me acuerdo. Ya me hago la idea.
Javier Irueste. Un abrazo. Justamente. Hubo un momento dado en el que una vez intenté quedar en una alerta OVNI, eso así, de cualquier manera. Digo, voy a investigar a ver qué grupos, a ver si hay alguna alerta OVNI y tal, a ver qué se cuece, conocer el ambientillo y ver qué me encuentro y tal. Y entonces estuve tanteando grupos y fui a una quedada, pero me equivoqué y acabé en una quedada que no era, o sea, al margen de todas esas, ¿no? Sin embargo, yo había dejado mis mensajes y mis cuestiones en ciertos grupos y a partir de ahí, Javi me enganchó por banda, porque Javi está metido en todos los grupos existentes de Facebook, de WhatsApp y todo lo relacionado con el misterio, está Javier. Me consta porque me ha invitado a unos cuantos bastantes y siempre le he dicho que muchas veces Javi pues hasta con nosotros de experimentación en muchos enclaves y yo es que no puedo estar en un sitio que me despierto a las 8 de la mañana, por ejemplo, y tengo 300 mensajes, pero sí, totalmente de acuerdo. Sigue, perdona. Pues lo curioso fue que yo terminé en una quedada alternativa y éramos solo 9 personas, un grupo mínimo y la verdad que fue muy extraño. Digo, bueno, yo me he equivocado, bueno, pues ya para la próxima quedaré en la grande y apareceré en la que tengo que estar. Pero no, porque en la grande no vieron nada y en el grupo pequeño tuve un avistamiento bastante potente en el pantano del Atazar. Pero potente. En un momento dado estábamos de charlote así en círculo, ya no pensaba yo, digo, bueno, pues voy a conocer a esta gente, a ver qué se cuenta y siempre es interesante, ¿no? Pues eso, conocer y que te cuenten experiencias y bueno, había una persona súper sensitiva que tenía unas experiencias alucinantes, pues estábamos inmersos ahí picoteando algo y hablando y en un momento dado de los 9 que éramos solo 2 lo vimos porque estábamos mirando de cara al agua y un poco más pendientes del cielo, que el resto ya se había despistado, ¿no? Ya estaban a otra cosa. Y de repente vemos cómo cae una bola de luz enorme, una bola de luz blanca, cae en el agua, oímos al fondo ¡paf! Se escuchó caer y todo en el agua, salimos corriendo, el chico este se llamaba Edu, creo que se llamaba Eduardo, pues salimos corriendo Eduardo y yo, salieron todos detrás nuestro, nos fuimos a agarrarnos a la valla al borde del agua y en ese momento ya no vimos nada, pero sentimos una vibración pasar por debajo. Nos quedamos como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, no solamente vimos, sino que sentimos. O sea, fue brutal y fue muy rápido. Fue de esto que si no te pillas, si te pillas despistado, no te enteras de nada. Y claro, a partir de ahí ya me quedé pues como un poco a cuadros. Dije, casualidad o causalidad, ¿no? Que haya aparecido yo en una quedada alternativa por error y haya pasado esto, ¿no? Curioso, ¿no? Y a partir de ahí, fíjate que ahí no conocí a Javier, porque fui con otra gente que no tenía nada que ver con Javier, pero Javier empezó a meterme en grupos de WhatsApp y a preguntarme si me importaba y tal. Dije, venga, vale, y tal. Entonces empecé a quedar con Javier para hacer pues estas investigaciones de, pues un poco así, de cualquier manera en un principio, ¿no? Porque íbamos sin aparatos, sin tecnología, íbamos un poco por libre, no íbamos con grupos especializados, nada. Empecé a quedar con Javier y... De primeras a explorar. Sí. Así dije, al principio me daba un poco miedo, digo, ¿cómo será este personaje, no? Es un personaje bastante peculiar, pero me cayó bien, ¿no? Y luego me llevó al Bar Negro. Musano. Sí, Musano. Y en el Bar Negro conocí a Jorge, otro personajillo. personajillo. Y dije, bueno, me cayó bien, me cayó en gracia, ¿no? Dije, madre mía, pero empezó a hablar conmigo como si me conociera de toda la vida, ¿no? O sea, fue como una conexión muy, no sé, como de hermanos, ¿no? Como si ya nos conociéramos de antes, y con una confianza desde el principio. Dije, madre mía, ¿y esto? Y nada, pues una cosa llevó a la otra y fuimos quedando también, saliendo de vez en cuando alguna quedada de estas de investigación paranormal. Y ahí me di cuenta también de que soy un poco sensitiva, que lo había olvidado, porque esto me viene desde pequeña, pero lo había un poco apartado, ¿no? Lo había dejado como de lado, ¿no?
Y ahí como que se me activó otra vez un poco el tema de esa sensibilidad especial, ¿no? Porque me daba cuenta de que llegaba a los lugares y percibía cosas. Sentía que me tocaban, sentía que había energías que nos observaban alrededor. En una de las quedadas que hice, que no fue con Jorge ni con Javier, fue con otra gente, sentí incluso como niños me cogían de la mano, en una especie de monasterio. Sí. Sí, en una investigación en un monasterio abandonado. Llegó un momento que estábamos rodeados de niños, fui con esta chica que era muy sensitiva y ella los veía directamente, yo no los veo, pero los siento, y yo sentía como me cogían de la mano y demás. Dije, dime qué estás viendo, porque yo estoy notando aquí, me han cogido de la mano directamente. Y sí, esa cosa. Pero desde pequeñito. Podría ser tú, vamos a decir que podría ser tú el detonante, el foco. No lo sé. Podría ser o podría no ser, porque yo creo que hay muchas más personas que son, digamos, que atraen el fenómeno. Pero sí que podría de alguna manera también influir. No como el foco único. Yo creo que hay muchos focos, pero sí, de alguna manera podría. No, yo me refiero, me explico mejor con la pregunta. Lo mismo ella era la paragnosta, la clarividente, pero tú eras el detonante de que esas posibles entidades intentasen mostrarse de algún tipo de alguna manera, y se decantaban más a que posiblemente seas tú el detonante de esa noche. No lo sé, podría ser, sí, porque sí que buscaban el contacto con mi energía de alguna manera. No sé, por lo que fuera, esas criaturitas, que yo no las sentía como ninguna amenaza, sino como entidades como que buscaban de alguna manera un poco de ayuda o cariño o luz o lo que fuera, ¿no? Y ahí sí que sentí que me buscaban, porque bueno, directamente ya te digo que me cogían las manitas. Y yo notaba como una pequeña energía me cogía la manita. Y era una energía que yo la sentía neutra, no la sentía ni negativa ni positiva, nada. O sea, simplemente sentía pues una manita pequeña cogiéndome a mí las manitas. Entonces, pues sí, esas cositas que dices, ostras, dije, ¿qué está pasando? Eso no se olvida. La primera vez que fui al Alamín me asusté un poco, fui con Jorge además. Porque entramos en la iglesia esa que da miedito, la iglesia esa me pone a mí los pelos de punta. Además, han hecho rituales ahí, hay muchos símbolos satánicos y según entro, siento una energía que me agarra del brazo directamente. O sea, ya me están tocando, me cachis en la mar. Y claro, me quedé así como paralizada, como diciendo, ¿esto qué es? La faena es que yo no tengo capacidad para ver, pero sí para sentir, soy muy sensible en ese sentido. Entonces, yo sé que están, noto cuando me tocan, pero no los veo. Verlos con mis ojos, yo no te puedo describir a una entidad. Así que te puedo decir, pues por lo que sea, están intentando decirnos algo o contactar con nuestra energía o lo que sea. Pero sí que, en ese sentido sí que me he dado cuenta que sí. Pero de pequeña, esto viene de pequeña, o sea, me ha pasado de todo a lo largo de mi vida con lo paranormal, o sea, desde lo ufológico hasta, pues esto, el tema de entidades o presencias del más allá. Pues mis primeros 10 años de vida, que yo vivía en Madrid Centro, por ahí por la zona de las Ventas, recuerdo que teníamos una vecina que la llamaban La Loca. Era una señora mayor que vivía sola y que estaba desquiciada, y entonces por las noches le daban cosas raras a la cabeza, golpeaba las paredes, hacía gritos, gritaba como si no sé, como si la estuvieran agobiando o algo, ¿no? Hacía unos gritos muy, muy desagradables y movía y arrastraba muebles por toda la casa, ¿no? Y claro, siempre decían mis padres, nada, es la loca de la vecina y tal. Y con el paso del tiempo, pues siempre la escuchábamos, mi hermana y yo, me acuerdo que alucinábamos, ya está la loca otra vez, dando golpes a la pared, gritando, arrastrando los muebles. Y claro, se lo contábamos a mis padres, y mis padres llegó un momento que ya no decían nada, se quedaban callados,
se miraban entre ellos y no decían nada y se quedaban como pálidos. Y mi hermana y yo continuábamos siempre diciendo, ¡joder, otra vez! Ha vuelto la loca, porque mi hermana y yo la escuchábamos prácticamente todos los días o con mucha frecuencia, ¿no? Y tiempo después ya, nuestros padres, que se callaban como perras, ya nos cuentan a posteriori, ya cuando ya nos vivimos ahí, que esa señora llevaba muerta no sé cuánto tiempo. O sea, que habíamos continuado escuchándola y sintiéndola igual después de morir ella mucho tiempo. Entonces, en el momento en que, claro, yo echando ya memoria, cuando mis padres empezaban a quedarse callados, a mirarse entre ellos, empiezas a atar cabos, ¿no? Y te das cuenta de, jolín, ¿por qué no nos decían nada, ¿no? En ese momento. Y nosotras seguíamos todos los días, pues otra vez ha pasado y no sé qué, y mis padres callados, blancos, pálidos, mirándose entre ellos. Y era por esto, era porque esta señora ya no estaba, había muerto. No sé en qué momento había muerto, pero mis padres no nos lo habían contado y nosotras seguíamos escuchando a la señora. O sea que puede venir desde pequeñita, pero no has sabido a lo mejor darle un entrenamiento como es debido, ¿no? Posiblemente sí, porque en mi casa pasaba una cosa, y era que mi padre era ateo, era antirreligión, no creía en nada paranormal, no se podía ni mencionar ese tema, y mi madre era todo lo contrario, era creyente, religiosa, pero mi madre no hablaba, para no crear conflicto en casa, porque mi padre se ponía en la defensiva, no le gustaba nada de esos temas. Fíjate que tuvieron que pelearse para bautizarnos, para hacer la comunión, tuvieron que pelearse entre ellos porque mi padre no creía en nada, absolutamente en nada, y como mi madre tampoco. Eran la cara y la cruz, es normal. Totalmente, es normal. Entonces imagínate, pues yo me acuerdo que los primeros 10 años de vida estuve en un colegio de monjitas, y en el colegio de monjitas me contaban constantemente las historias de la Biblia y cosas así de Dios y tal, y como yo lo que tenía más claro en mi vida era lo ateo y lo de no creer en nada, entonces fui como, desde muy pequeña cuestionaba todo, lo ponía todo en duda desde muy pequeña. Entonces claro, yo escuchaba, monjita, vale, sí, vale, pues, pero ¿qué me estáis contando? Entonces era como, sí, no, ya desde muy pequeña no me lo creía, no creía en muchas cosas, o no me tragaba directamente todo lo que me estaban contando, ¿no? Si no me encajaba, no me cuadraba a mí de alguna manera. Y yo creo que eso venía más del lado paterno, claro, mi padre era ateo, hasta que un día dejó de serlo, porque le pasó algo muy fuerte. ¿Quieres que te lo cuente o no? ¿Tú qué crees? Es que a mí lo que me está encantando, Mapi, es que en 18 minutos has hablado de ufología, de parapsicología y ahora de tu sensitividad junto con tu familia, ateo y creyente. Por supuesto, cuéntalo. Encantado. Pues al poco de salir de vivir de Madrid Centro, nos fuimos a las afueras y murió el padre de murió mi abuelo paterno, y mi padre estaba muy unido a su padre, y se sentía muy culpable porque había estado con él todas las noches anteriores a su muerte, y justo la noche que definitivamente falleció era su hermano el que se había quedado allí, y mi padre se sentía fatal, ¿no? con ese tema, no lo podía soportar, ¿no? Y un día después, o 2 noches después, recibe una llamada telefónica por la noche de su padre, de mi abuelo, después, o sea, 2 días después de fallecido. Y le dice, hijo, tranquilo que estoy bien. Como diciendo, tranquilízate, hijo, que todo está bien. Entonces, mi padre, que no creía en nada, de repente, o sea, yo recuerdo verle descompuesto al día siguiente, totalmente desencajado, que no sabía ni cómo contarlo, que al final lo contó, nos lo contó, bueno, primero se lo contó a mi madre en el momento en que recibió la llamada, porque mi padre estaba durmiendo, antes no había móviles, era un teléfono fijo, y el teléfono lo tenían en el salón
el dormitorio estaba arriba, tenía que bajar unas escaleras para coger el teléfono. Sonó el teléfono como a las 2:30, 3 de la mañana y claro, sube descompuesta a la habitación y dice, despierta a mi madre y dice, que me acaba de llamar mi padre, que me acaba de llamar mi padre. O sea, alucinante. Y tú imagínate una persona que no cree en nada, totalmente atea, pero atea radical que era mi padre, y de repente, pues ahí ya cambió todo. Ya no volvió a meterse con nada relacionado con la parapsicología. Ya lo respetó, exactamente. Así que es muy duro lo que tuvo que vivir, por desgracia, tu padre, pero es muy bonito a la vez. Es que es un mensaje clarísimo que te está diciendo que estoy bien. O sea, ¿qué más necesitas ya? ¿Qué más necesitas? Ya, aunque le crea un mar de dudas a tu padre ya hasta el último día de su vida, pero ese mensaje tan sumamente positivo y tan tranquilizador para tanto tu padre como para toda la familia, que luego lo propagó y lo contó, para mí es un hermoso regalo lo que os dio tu abuelo en paz descanse. Desde luego, desde luego. Entonces imagínate. Y luego, bueno, es que... No, sí. Luego, en la localidad en la que estábamos, mi hermana y yo escuchábamos constantemente llamar a la puerta y decíamos, ¿por qué llaman a la puerta? Toc, 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 y no llaman al timbre. Y constantemente mi hermana y yo mirábamos por la orilla y no veíamos a nadie. Y se oía con una claridad el toc, toc, toc en la puerta. Y siempre decíamos, ya están llamando, pero ¿quién será? ¿Quién nos gasta esa broma, no? ¿Quién será? ¿Por qué no llaman al timbre directamente? Me acuerdo que no llegábamos a la mirilla, que teníamos que ocuparnos, que todavía éramos pequeñitas, y cogíamos la sillita, mirábamos por la mirilla y ya no podíamos más de la curiosidad y ya empezábamos a abrir la puerta. Y abríamos la puerta y no había nadie, no veíamos a nadie. Y abríamos la puerta una y otra vez. ¿Qué pasa? Vivimos más o menos cerca de el cementerio de los mártires de los fusilamientos de Carrillo. Sí. Estamos hablando, dime si me equivoco, de Paracuellos de Jarama. Exactamente, ahí las has dado. Es que aquí está. ¿Yo? Ajá, sí. Está en el libro de respuesta de Más Allá. Ese sitio es... Ahí he estado yo unas cuantas noches en la fachada haciendo pruebas, respetando a todos los caídos, por supuesto, desde la calle. Continúa, Mapi. Pues llegó un momento dado ya con la preadolescencia, la adolescencia, me pasaron cosas muy raras, muy extrañas. Mi madre nunca decía nada, no hablaba de estos temas. Era creyente 100%, pero no hablaba nunca de ello, que es lo que me llamó siempre la atención. No sé por qué, mi madre no hablaba nunca de estas cosas. Y llegó un momento dado que me pasó... Respeto, miedo a la señora, por ejemplo. Sí, porque me acuerdo que escuchaba cosas, se quedaba callada como pensando, pero nunca te decía ni su opinión, ni siquiera te daba su opinión. Era lo que me llamaba mucho la atención de mi madre. Es que una noche me pasó algo aterrador, pero yo creo que ahí hubo una mezcla de cosas o no sé exactamente qué es lo que fue. Bueno, te lo voy a contar mejor, te voy a dar esta primicia, ¿vale? Creo que tuvo que ver con la ufología. Yo donde vivía, mi habitación daba al aeropuerto. Y yo me conocía de memoria las trayectorias de los aviones, si venían de frente, si venían de espalda, si venían de perfil, y siempre veía la trayectoria de los aviones o en ascenso oblicuo o descenso oblicuo, aterrizaje o despegue, exactamente, la cruz, al lado de... Ahí he estado yo, incluso con la perrita, investigando. Hay un escondite ahí, no sé si lo has visto. Hay un agujero y te puedes meter para abajo. ¿Eh? Ya, pero no me he metido por la noche. No. ¿Se ve? Se ve. El cementerio de los mártires. Ahí lo tengo, claro que sí. Continúa. Entonces, pues, con 12 o 13 años tuve una experiencia aterradora, pero aterradora. Yo cuando me iba por la noche a dormir, caía como si me hubieran dado un golpe en la cabeza, ¡tum!, desconexión total, off, y hasta la mañana siguiente. Pero esa noche pasaba algo que no me dejaba dormir. Yo tenía esa sensación en el estómago como cuando estás en una montaña rusa y no me podía dormir, era imposible. Digo,
pensaba que me estaba poniendo mala o algo del estómago. Digo, algo no va bien, porque yo tenía una sensación tan fuerte en la boca del estómago que pensaba que iba a empezar a vomitar en algún momento o cualquier cosa de estas, pero no tenía nada que ver con eso. Simplemente era una sensación de inquietud tan grande que no me permitía dormir. Era muy raro a mí porque yo era tumbarme en la cama y hasta la mañana siguiente como si me hubieran desconectado, como si fuera un robot. Uh-huh. Pues, ¿Y qué explicación le puedes dar a eso? No había manera. Pues te cuento. Miro a la ventana y me veo parado ahí una luz roja, como una especie de plato de perfil muy plano o forma de puro, no me acuerdo, pero una luz roja ahí en el ventanal que lo podía ver perfectamente entre el aeropuerto y mi casa, parada. Y yo decía, ¿pero qué avión es eso? ¿Qué avión es ese? No puede ser un avión porque no está ni en ascenso ni en descenso. Está parado sobre el aeropuerto. No se hace más pequeño ni más grande, no se aleja, está en suspensión. Claro, todo esto yo estaba pensando en la cama, digo, ¿pero y eso qué es? Y con la sensación que tenía en la boca del estómago, pues no me dejaba estar tranquila, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y entonces llegó un momento que dije, ¿debo estar soñando? Pues voy a hacer una cosa, porque si esto es un sueño, mañana no voy a tener pruebas, pero si no es un sueño, voy a dibujar lo que estoy viendo. Voy a hacer un dibujo, cogí un rotulador rojo y en un cuaderno dibujé exactamente lo que estaba viendo. Vamos, que estaba ahí quieto, parado, y es que lo pude copiar directamente, vamos, casi como un calco, ¿no? Y ahí y me volví a la cama, pero no me podía dormir y me empezó a llegar una sensación horrorosa de miedo, de no saber qué está pasando, que sabía que algo pasaba, pero no entendía. Como no lo entendía, mi emoción digamos que cayó en picado hacia el miedo, y en un momento dado miro hacia el armario y lo que me pasó es que me dejó helada, me dejó totalmente bloqueada de pánico, de terror. O sea, nunca en la vida me he sentido tan paralizada por el miedo. Y es que yo tenía unos armarios de estos que se pliegan al tirar de ellos, o sea, que van por un rail, ¿no? Y entonces, cuando los presionas, se quedan planos, y si no, son dos puertas que tienes que tirar de ellas para abrir el armario. Bueno, pues una de ellas se abrió sola. Imposible que eso hubiera pasado así sin más. Se me abrió el armario. Cuando yo vi eso, quise gritar, me acuerdo que fue gritar para llamar a mi madre y no me salía la voz. No me salía la voz. O sea, esta sensación de pánico que hasta las cuerdas vocales no funcionan. Sentada en la cama, ni siquiera estaba tumbada, estaba sentada en la cama intentando gritar y no podía. Me pasé como 10 minutos hasta que, no sé, se me hizo una eternidad. Digo yo que serían como 10 minutos así, pero para mí fue una eternidad de no poder... No consideras, Mapi, es que como se entrecorta la imagen, no sé si me estás oyendo bien, ¿verdad? Exactamente, sí. Vale. Sí. ¿No consideras descartamos en todo momento que sea una posible parálisis del sueño? Lo descartamos porque estaba sentada en la cama despierta e intentando gritar todo el rato hasta que me salió la voz. Cuando me salió la voz, me salió un grito que bajaron mis padres corriendo. Les dije, se me ha abierto el armario. Mi padre se quedó así como diciendo, como ya le había pasado lo de la llamada de teléfono de su padre, de mi abuelo, ya no se metía, ya no decía ni mu. Mi padre se quedó paralizado, pero mi madre fue a investigar el armario. Miró el armario, lo miró todo y se ha abierto solo. Digo, sí, se ha abierto solo. Mi madre se calló y de repente siguió mirando por la habitación. Y de repente coge el cuaderno y me dice, y me enseña el dibujo que yo había hecho. Y me dice, ¿has visto esto? Y yo, sí. Y se quedó así callada, pensativa, no dijo ni mu. Siguió mirando un poco por la habitación y tal, y ya está, y ya no se volvió a hablar del tema. Y bueno, yo como que conseguí calmarme y dormir y no volvió a pasar nada. Pero mi madre se quedó con la cosa, y mi madre fue a hacer preguntas, y entonces empezó a preguntar
a gente que conocía personas familiarizadas con el mundo de la parapsicología y dio con un señor sacerdote que era un poco científico al mismo tiempo, fíjate. y le pidió ayuda, sí. Y bueno, mi madre hizo una limpieza en la casa cuando estábamos en el cole, mi padre estaba en el trabajo, tal, o sea, todo esto nos lo contó a posteriori, sin habernos dicho nada. O sea, nos enteramos a posteriori. Que había hecho una limpia en la casa, que había contactado con un experto en parapsicología, que además era un sacerdote. Bueno, yo no sé si mi madre estaba pensando en temas de algo con las posesiones o algo, ¿no? Pero no sé. Con todos mis respetos a tu madre, la señora sería calladita, como has dicho tú al inicio, pero sabía actuar. Sí, desde luego que movió. Y claro, a mí nunca me dijo nada, ni me dio su opinión, ni nada. Pero sí que por detrás luego se quedó con la cosa y empezó a investigar. O sea, que ahí tenía mi madre una vena investigadora también, ¿eh? Entonces, claro... Y la conclusión entonces de ese suceso, después de la limpieza y todo, la conclusión que le decían a ella, ¿qué podría ser? Mi madre le contó que abríamos la puerta constantemente cuando escuchábamos toc, toc, toc. Y entonces le dijo el señor a mi madre que no vuelvan a hacer eso. Que no vuelvan a hacer eso porque aquí hay muchas almas en pena y estáis invitando a entrar a todo Dios. Literalmente le dijo que no vuelvan a abrir la puerta. Ya está, que no dejen pasar a nadie más. Le dijo el sacerdote, ¿no? Del tema oncología y lo mencionó, porque claro, lo que yo había dibujado, para eso el hombre no tenía ninguna explicación. Y luego el hombre le dio otra explicación basada en cuando las mujeres en desarrollo o los adolescentes o preadolescentes en desarrollo, con el tema hormonal y demás, somos capaces de mover cosas, de encender y apagar luces, tal, pues que podría haber pasado eso. Eso fue la explicación que le dieron a mi madre. Que se pudo juntar el tema de que invitábamos a entrar a todas las entidades que llamaban a la puerta y además que yo estaba en esa fase del desarrollo preadolescente y eso es con lo que mi madre más o menos se quedó tranquila, pero yo sé que no es del todo cierto porque se quedó la incógnita del objeto no identificado ahí parado, ¿no? En el ventanal. Eso se quedó siempre pero hay ahí. Una mezcla ahí, ¿eh? Una mezcla ufológica con parapsicología. Sí. Claro. Pero bueno, es muy interesante. Una duda que me quiero quitar. ¿Tú y tu hermana sois de la misma edad? ¿Tenéis distintos años? O sea, yo soy la mayor y nos estaremos bastante a la par. Sí. Fíjate, que muy interesante, la verdad, los casos que estás contando. Me está gustando porque yo siempre suelo contar al final, preguntar cuál es el caso más llamativo que nunca podrás olvidar en tu vida, pero claro, ya estás contando lo más inolvidable que vas a tener siempre ahí en la retina y en tu mente, pero claro, no es lo mismo contarlo que vivirlo, yo creo, Mapi. El ver cómo se abre esa puerta de una manera posiblemente inteligente después de haber visto esa luz rojiza o posible objeto volador no identificado, no es lo mismo contarlo que vivirlo. ¿Qué edad tenías, por si lo has contado y no te he escuchado? ¿Qué edad tenías en esa época? Entre los 12 y los 13 años, más o menos. Preadolescente. 12 y 13 años. Mi sensación fue de vivir lo más terrorífico. Es la experiencia más aterradora que he vivido. Y luego te das cuenta de que aterradora, ¿por qué? Pues por lo desconocido, porque en realidad, ¿qué me pasó? Si no me pasó nada. Era el no entender qué estaba pasando, era el sentir en la boca del estómago, el ver lo que había visto y luego una fuerza extraña que te abre la puerta del armario y dices, ¿y esto qué es lo que es? ¿No? Se juntaron ahí una serie de cosas. Y los 10 minutos, y la parálisis de esos 10 minutos, creo que es un detalle importante, vamos. Que lo mismo menos fueron 2 minutos, Mapi, pero a ti se te hicieron 10 minutos mínimo, lógico y normal. Sí, a mí se me hicieron como 10 o 15 minutos así. Claro, sí, es que es normal. Más cositas, Mapi. Sí. ¿Cómo repite? ¿Repite el último?
No, que intentaba gritar mamá, mamá y no me salía hasta que me salió, claro. Luego me salió que es que se despertó toda la casa del grito que pegué. Madre mía. Creo que es digno de estudio. Ese suceso creo que es digno de estudio, la verdad sea dicha. Ya no vivís en esa casa, ¿no? Imagino. ¿O sí? No, ya no. Que va. Vale. Te quería comentar cosillas. A ver, has empezado diciendo esa alerta OVNI que estuvisteis. Fue en el Atazar, me ha parecido entenderte. Es que hoy me está costando mucho, lo reconozco y pido perdón. Por si te pregunto más de una vez lo que has dicho. En el Atazar has dicho, ¿no? Vale. Estamos hablando del pueblo del Berrueco, el pantano del Atazar, un enclave que este servidor se estrenó en una primera alerta OVNI con el amigo Guillermo López Reyes. Animo a quien quiera verlo cómo sucedió, y fue en el primer de tú a tú que hice con Guillermo López Reyes. Y casualmente, Mapi, me estoy dando cuenta ahora mientras hablamos, o causalmente, hablando de tema UFO, de todos los de tú a tú que llevamos a día de hoy, los que más problemas me han dado, porque con Juanma se quedaba un poco helada la imagen, pero le escuchaba y le veía yo perfectamente. Otra cosa es cómo se quedó grabado. Pero te doy mi palabra de honor que con Guillermo, que estuvimos hablando toda la noche, larga y gustosa noche, del pantano del Atazar, de casos UFO, y hoy que has empezado a hablar tú de esto, y yo me olía porque he preparado cosas de un poquito de ufología, en plan que no sabes lo que te voy a preguntar porque no quiero que el invitado sepa nada. Dime si estoy mintiendo. Exactamente, no me has avisado de nada. Sí. Por eso. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, Mapi, es que hoy y con Guillermo son los únicos días que se me está trabando y me está costando concentrarme en lo que estoy hablando. Y tiene que ser ufología. Por algo será, digo yo. Pero es que casualmente o causalmente, donde yo he pasado más miedo en mi vida, y la palabra es miedo, no se me van a caer los anillos, por eso invito a las personas en el primer de tú a tú, fue en el pantano del Atazar. Nosotros ya sabíamos que en los años 70, gracias al señor Enrique Vicente, que tuve el gusto de estar allí en persona con él un día, nos empezó a contar casos a las personas que estábamos allí, que en los años 70 habían visto luces saliendo del agua hacia la luz, hacia el cielo, y del cielo introducirse en el agua. Viene muy parejo a lo que tú has contado. Pero es que nosotros, por resumirlo muy brevemente, pero creo que es digno de ver ese de tú a tú con Guillermo, con el amigo Guiller, vio un servidor salir una luz a las 5 menos cuarto de la madrugada, Mapi. Salir enfrente nuestra, 2 chavales solos, ya había venido la Guardia Civil, nos habíamos saludado, pues mire, un bocadillo y una botella de agua. Venga, que no os pase nada, ¿qué tal? Lo estoy súper resumiendo. Y a las 5 menos cuarto de la mañana, cuando dejamos de hablar de ufología, de parapsicobiofísica y de todo de lo que fuere misterio, y empezamos a hablar un poquito de nuestras cosas personales, abriendo el corazón, como yo digo, porque eran esos momentos así. Mira, veo cómo me está hablando mirándome y veo cómo sale del agua una luz verdosa, potente, pero no un semáforo, no una luz de estas de atracciones, una luz potentísima. ¿Cómo sale? Le pego un golpe a mi amigo, le digo que mira lo que hay en el agua. Estaba en la superficie, pero estaba al ras del agua, y veo como ya de esa luz de la profundidad, tú imagínate en medio del pantano, ver, si has estado en el mirador del Berrueco, que te voy a decir, con lo que has contado, donde los cubos de basura, el segundo, y luego ya la cantarilla grande y bajar la cuesta. Pues antes de bajar la cuesta, estar en ese mirador y ver cómo se empieza a iluminar el interior del pantano del Atazar, unos 10 metros, 6 metros, lo que fuere, estamos hablando de distancia, pero ya sabes la visualización tan extensa que hay en las vistas del monte de allí. Bueno, pues ver esa luz, darle golpe a mi amigo y de repente ir él a por una linterna y visualizar cómo esa luz verdosa de repente es un anillo, un doble anillo, y ese doble anillo empieza a venir hacia nosotros despacito. Llegó a tal punto que mi amigo bajando
yo entré en estado de pánico, no podía moverme, me temblaban las piernas, por eso digo no se me caen los anillos, pero es que mi amigo llegó a ver una silueta, un ser bastante grande, más que nosotros. ¿Tú sabes lo que es una silueta en la oscuridad, en plena oscuridad? Una silueta en la propia oscuridad se puede visualizar perfectamente. Pues ese silencio, esa bola lumínica que vino por la izquierda y lo que yo vi como venía de frente a nosotros, pero cuando bajaba mi amigo sendero abajo, yo veía cómo claramente esa luz inteligentemente se dirigía hacia donde él iba bajando la cuesta. Esos momentos, por mucho que haya ido a castillos abandonados, con o sin permiso de investigación, poblados abandonados, cementerios, lo que fuere, no he pasado más miedo en mi vida como fue en el pantano del Atazar. Como tú pudiste tener la suerte de esas luces que vistes en el cielo, más luego lo que más me gusta y me ilusiona, lo que sentiste, Mapi, lo que sentiste que pasó debajo tuya. O sea, yo sentí, no sé si os fijaste, y mira, te voy a hacer una pregunta dentro de lo que yo viví, a ver si te fijaste en esos momentos tú, alguno de tus compañeros. Porque no quiero contar yo mis vivencias, porque aquí la invitada y protagonista eres tú esta noche. A lo que yo quiero llegar, Mapi. Nosotros estuvimos toda la noche, suene como suene, me da igual totalmente, escuchando un burro y perros. Cuando vimos esa luz y empezó a mostrarse ese fenómeno, no digo posible, digo ese fenómeno, se creó un silencio, pero abismal, un silencio total. ¿Vivisteis algo así parejo? ¿Algún compañero tuyo lo mencionó? Pregunto. Ya te digo que la bola, lo que es la bola caer, solamente lo vimos 2. La vibración lo sentimos 3, porque fuimos todos en grupo corriendo y los que nos pusimos sobre una línea concreta del suelo asomándonos, fuimos los que sentimos la vibración en el suelo. Pues en ese momento no recuerdo ningún otro sonido nada más que nosotros mismos diciendo ¿habéis visto? ¿Habéis visto? ¡Corre, mira, no sé qué! ¡Ahí, ha caído ahí, ha hecho ¡paf! Lo típico, ¿no? De mirad, no sé qué. Y de repente, ¿y esto qué es? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Porque empieza a vibrar el suelo, ¿no? Notas como si hubiera una fuerza pasando por debajo, ¿no? Vamos, ahí a nivel subterráneo tiene que haber algo ahí seguro. Porque eso es la confirmación. Vamos, física total. OSNIs, con ese, sí. OSNIs. Exactamente. Naves subacuáticas, yo creo que tienen que... yo gracias a ese día, a ese año, es cuando me empecé a plantear seriamente, esto no es como la película de la Guerra de los Mundos, que van en el barco y ven esas luces pasar por debajo del mar, esas naves. Es que, jolín, que hemos visto salir de dentro de un pantano como una luz sale hacia arriba y en la superficie empieza a las 5 menos cuarto de la mañana a dirigirse hacia las únicas 2 personas que están ahí. En vuestro caso, de los que sois, veis una luz y sentís luego 3 personas esa vibración. Es que algo claramente tiene que salir del agua e introducirse dentro del agua. Es que son detalles que yo creo que especialmente estos regalos nos los dan a X personas en especial, en mi opinión personal, porque creo también que a razón de lo primerísimo que hemos hablado, creo, Mapi, sinceramente, que el estado anímico de las personas cuando van a estos tipos de enclaves, sean a campo abierto en una investigación, en una alerta ovni, ufología, o sea en una experimentación parapsicológica, creo que el estado anímico es un punto muy importante. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. No sé cuál será exactamente el estado óptimo. Yo solo sé que la alerta ovni esa a la que fui era algo totalmente inesperado para mí, porque era una alerta ovni alternativa que no tenía nada que ver con los cientos de personas que iban a reunirse en no sé de qué punto. Y entonces yo dije, madre mía, me he equivocado. Yo pensaba, me he equivocado, entonces no tenía expectativas. Yo creo que es no tener expectativas una de las cosas más importantes. Fíjate, estas cosas que me han pasado, cuando me han pasado,
Hablo a nivel ufológico, ya lo paranormal es otra historia. Lo paranormal en el sentido de presencias y entidades. Sí. Parapsicología. Pero el tema de la ufología no puedes ir con expectativas nunca. Es cuando no te lo esperas cuando sucede. Cuando tú ya estás en un estado de aceptación total. Yo me acuerdo que estaba, bueno, pues estoy conociendo a un grupo de gente, pues es interesante, me están contando cosas, estoy aprendiendo cosas y ya no tenía ninguna expectativa relacionada con un posible avistamiento, ¿no? No esperaba nada. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Bueno, no sé si... Yo creo que, como has dicho, termina. Nada, te iba a preguntar si has visto La Llegada, el documental. No lo he visto. Todavía no he tenido tiempo porque te doy mi palabra de honor que te voy a preguntar sobre ello, pero estoy teniendo una rachita que es que yo no quiero decir la palabra que tengo muchos proyectos porque siempre he pensado que tengo muchas cosas en la mente y estoy haciendo cosas que me pilla el toro, me faltan horas en el día, sinceramente, pero cuando yo ya me pueda relajar y tenga mi espacio y mi tiempo, por supuestísimo que estaremos. ¿Qué es lo que te iba a decir, Mapi? Yo creo que el fenómeno, como os dije en el programa radiofónico de La Puerta de la Pirámide, yo creo que, hablando de parapsicología, pero sí quiero unificarlo junto con la ufología, yo creo que, sinceramente, el fenómeno es tan inteligente que actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Me creo 100% que, al igual que nosotros hemos estado en un enclave, en un monasterio, en un palacio, con permiso de investigación, sin permiso de investigación, lo que fuere, y hemos estado X personas haciendo una sesión parafónica, después nos hemos ido a otro sitio o hemos ido a la calle a echar un cigarro y una persona se ha quedado arriba sola o en una estancia sola en la parte trasera, lo que fuere, y ha ocurrido el fenómeno más interesante de toda la noche. Yo creo que en el tema ufológico podemos estar 10 personas, pero si quiere el fenómeno ufológico mostrarse como se mostró con vosotros, seáis 10 personas, solamente quería decantarse, hacer acto de presencia, sea sintiéndolo o visualizándolo, pero solamente fuisteis 2 personas. Con lo cual creo en ambos fenómenos y creo que ambos fenómenos son inteligentes. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, te voy a contar otra experiencia más. Yo he viajado con Sisto Paz. He viajado a Almería con Sisto Paz. Vino a Madrid, conectamos muy bien. Y yo he seguido en contacto con su grupo, con el grupo de gente que él tiene en Madrid, cuando llega a Madrid y con quienes se aloja y con quienes está siempre. Y pues me fui con él. Tuve la ocasión de viajar con él. Además viajamos en el mismo vehículo y pudimos charlar a la ida, a la vuelta y demás. Y nos fuimos a Almería a tener ahí una experiencia. Allí se trabaja mucho tema de meditación, se trabaja mucho la espiritualidad y es que es básico aprender a meditar y bueno, es que es un trabajo que deberíamos hacer muy a menudo, sobre todo porque sin darnos cuenta, sin movernos físicamente, podemos enviarle luz al mundo, podemos hacer un montón de cosas para ayudar y eso sin movernos físicamente. Y hay que trabajarlo, evidentemente. Y con Sisto se trabaja muchísimo. Y no estamos hablando de nada religioso, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de un trabajo de meditación, ¿vale? Que te ayuda al crecimiento personal y demás, pero al mismo tiempo también enfocado a digamos, ayudar a la humanidad de alguna manera. Entonces hicimos una quedada, 100 personas en Almería. Yo notaba cómo había presencias que estaban ahí observándonos. Cuando yo meditaba veía ojos mirándome fijamente. Los veía. Se materializaban ojos de diferentes razas desconocidas mirando fijamente, ¿vale? Pero... Perdona, Mapi, perdóname que te corte, un breve inciso. Bueno, es una pregunta lo que quiero hacerte. ¿Cómo fue? ¿En un escampado, en un tipo alerta ovni, en esa concentración? Cuéntanos un poquito cómo fue. Vale, pues eran 2 días, un fin de semana completo, ¿vale? Llegamos el viernes
meditabas durante la noche, todo al aire libre, al lado del mar, en zona de montañas, ahí en Almería, ¿no? Pues todo el tiempo era, mientras que estabas pendiente de si se veía o aparecía algo o no, estabas haciendo trabajo de meditación. Pues durante todo el fin de semana se veía por la noche mogollón de fogonazos que no venían a cuento, eran como señales, muchos fogonazos, veías como había de repente, aparecían como arcoíris, diferentes, ¿cómo decirte? Eran como señales en el cielo constantemente, eran como de repente se materializaba no un arcoíris entero, sino una forma con colores del arcoíris, varias formas, ¿no? Que incluso se pudieron fotografiar. Eran fenómenos energéticos. Pero dejaban destello. Sí, aparecían y desaparecían y no tenía como ningún sentido, ninguna lógica, ¿no? No se vieron así objetos físicos, no se vieron. Se vio más tema de energías, luces, etcétera. Pero es muy importante que el grupo haya una cohesión de grupo, que todo el mundo tenga, digamos, las mismas, digamos, intenciones positivas, intenciones no interesadas, ¿no? Y éramos demasiada gente, para mi punto de vista, y había personas que estaban allí que se creían que iban a un avistamiento de cetáceos, que te preguntaban, bueno, ¿a qué hora es el avistamiento? Si tú vas así, no se puede ir así por la vida. ¿Qué hora es el avistamiento? Esto no es como ir a ver ballenas o delfines. No comprendo esa gente, Mapi, porque poco informada están. Entonces, nosotros en Misterios Dagian hemos creado Alertas OVNI desde el 2015 y allí hemos tenido la suerte de que han habido 200 personas, pero llámame egoísta, lo que quieras, yo agradecido eternamente a todas las personas que vinieron por la confianza y como quieras que lo diga, pero realmente yo creo que a mí personalmente disfruto más cuando hacemos las alertas OVNI grupalmente de 3, 4, 5, 6 personas. Estamos más concentrados tanto hablando de nuestras peleas, nuestras cosas, como de visualizar el firmamento, y creo que 100 personas o 200, como te he dicho en nuestro caso, el primer año, creo que desconecta un poquito. Pero, jolín, allí esas 200 personas, cuando nos cruzamos con ellas, nos saludábamos y un ambiente muy ameno, muy sano, a ninguno se le ocurrió preguntarme, ni a mí, ni a ningún compañero que creamos la alerta, esas preguntas, como tú has dicho, ¿a qué hora es el avistamiento? Sí me lo preguntó un periodista ese año en Gran Vía, pero eso ya es de otro costar, o como se diga, harina de otro costar. Sigue. Pues, ¿cómo fue? Continúa, dentro de la breve anécdota de esa gente. Sí, exactamente, como tú dices, había mucha distorsión en el grupo, porque había personas disonantes en ese sentido, ¿no? ¿Y qué pasó? El fenómeno no se materializó hasta que el domingo la gente empezó a viajar de regreso a sus casas. Ten en cuenta que Sixto Paz tiene seguidores del mundo entero, entonces hay mucha gente que va, pero no con esa conciencia de ayuda, ni de amor, ni de luz, sino con una motivación más materialista, por así decirlo, ¿no? Pues el domingo, por los que trabajábamos el lunes, teníamos que viajar. Entonces yo volví además con Sisto, porque Sisto también tenía que hacer entrevistas en Madrid y tenía otras historias, ¿no? Tenía todavía una agenda muy, muy apretada. Entonces me volví con él y la mayoría se fue, pero se quedó un grupo de 15 personas. Daniel, ¿sigues ahí? Se ha congelado tu imagen. Pues lo que te decía, se quedó un grupo de 15 personas que decidieron quedarse una noche más y regresar a sus casas el lunes. Pues esas 15 personas vivieron un acontecimiento impresionante, ¿no? O sea, vivieron directamente, se abrió un sendra, un portal dimensional de luz, vieron salir a un ser y tuvieron un contacto, digamos, directo, ¿no? Con un ser que apareció a través de un portal. Entonces, tú imagínate,
es lo que te digo, hay que estar como en armonía. Se necesita una armonía, se necesita que el grupo esté, no sé, que tenga unas características concretas, y yo no soy amiga de multitudes y de tanta gente desconocida que no sabes con qué intenciones viene, porque el fenómeno es inteligente, como tú bien dices, y no aparece ni se materializa. Además apareció, bueno, se convirtió en un circo, porque apareció Antena 3 por allí, apareció cadenas de televisión que estuvieron grabando, y claro, eso ya te digo que no, que eso espanta el fenómeno, porque ellos van con una intención más de desacreditar y con unas intenciones que no. Y entonces luego hicieron un reportaje sobre Sisto bastante bochornoso. O sea, no se lo recomiendo a nadie. Fue bochornoso. Y dije, qué falta de respeto, qué falta de conocimiento, falta de experiencia, dices, es que es mejor que no vengan los medios de comunicación, si es que no hacen falta, pero claro, como hablamos de que todo hay que demostrarlo y todo tiene que demostrarse, y claro, no se van a presentar de cualquier manera, porque no es un circo, el fenómeno no es ningún circo televisivo, y no, evidentemente, o sea, hasta que no se fue la inmensa mayoría de gente no apareció el fenómeno en sí. Y así son las cosas. Y encima, hablando sin menospreciar para nada, pero encima va un famoso, con todos mis respetos a don Sisto Paz, por supuesto, pero eso se publicaría antes en las redes, pregunto. Claro, alguien en las redes dio, digamos, el aviso. Sí, salió un artículo antes. A causa de dar ese aviso, ya las redes sociales le levantaron y dijeron, vamos para allá, hacemos el documental, y unos van con unas pretensiones de respetar a ver qué es lo que estáis haciendo, para mostrarlo luego a los medios de comunicación, y otros van pues con esa malicia, y por desgracia en la sociedad que vivimos el 90% irían a dejarlo como tú das a entender que acabó eso. Yo no lo he visto, no te voy a engañar, estoy hablando sin saber, pero me fío de tus palabras, por supuesto. Qué pena. Nada. Sí, no te has perdido nada, o sea, sí. Así que bueno, pues es que las cosas son como son. Es una rabia. Sí. Y que tú no puedes. Bueno, tú lo disfrutaste. Yo lo disfruté muchísimo, porque conocí a gente interesantísima que había vivido unas experiencias impactantes, impactantes, y gente que tiene una constante en su vida, pues muy peculiar, muy particular, y unas enseñanzas también. Es una enseñanza, a mí me aportó muchísimo, sobre todo la gente, y esa conexión que se genera con algunas personas, que notas que hay un movimiento ahí energético muy especial, ¿no? Eso es algo que no te puede quitar nadie. Y luego conocer a Sisto, que es una persona muy cercana. Yo creo que está todo conectado. Y disfruta el momento, Mapi, que es lo bonito. Claro que sí. Eso es lo bonito. Me gustaría que hagas un poquito. ¿Cómo fue? Por cierto, estoy pensando otra cosa, no me gusta mezclar, pero lo tengo que decir, si no, no soy yo. Te comentaba, Mapi, que te suena que hace muchos años estuvo don Sisto Paz junto con don Juan José Benítez, al igual que don Juan José Benítez con don Sisto Paz. ¿Te suena? Perfectamente, sí, además esto lo he hablado con él directamente incluso. Qué envidia, sana pero envidia. Continúa. Sí. Y sí, fueron en los años 70 y ahí se dio un avistamiento bastante impresionante y directo. De hecho, tengo entendido que incluso un Foo Fighter, no sé si Juan José Benítez ha llegado a contarlo, pero a mí me lo ha contado Sisto y la gente que la acompaña. Llegó a colocársele un Foo Fighter enfrente, en la cara a cara, a Juan José Benítez. O sea, hasta ese punto. Se vino una nave, se vieron salir varios objetos, la gente salió corriendo como si se tratara de una invasión alienígena. Se lió una,
se lió una, porque es que fue un avistamiento ahí con medios y todo. Pero ¿qué pasa? Que no era cualquier persona, era Juan José Benítez. Y quisieron mostrarse, ellos quisieron mostrarse. Y ya te digo que a Juan José Benítez se le colocó un Foo Fighter enfrente de la cara. Cara a cara, le miraron de frente. O sea, impresionante, tuvo que ser... Y él solo estuvo... Te recomiendo el libro a ti, no lo he bajado al final, me da rabia porque me he bajado alguno, porque sentía, no sé por qué, pero que esta noche íbamos a hablar un poquito tú y yo de ufología, y al final, fíjate, nos estamos decantando más a ello, pero no me lo he bajado al final. Él estuvo solo yendo a una posible, un posible avistamiento, y el libro que te recomiendo a ti y a todos los que quieran ver este vídeo, Encuentro en Montaña Roja. Es muy interesante ese libro, muy recomendable. Mira, si quieres, te voy enseñando alguna cosita, por si te suena, y así vamos charlando. Ya que veo que te gusta la ufología, vuelvo a reiterar. Pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, mis... Precioso. Sí. Estamos hablando, para que lo escuche en un futuro, JJ Benítez, mis ovnis favoritos. Estos libros te los recomiendo a ti, los que no tengan, no lo sé si los tienes todos, pero mira, por ejemplo, Incidente en Manises, esto te puede sonar a ti un poquito también. Sí. El 11, cuéntanos. Dime. El 11 del 11, del 79. Efectivamente, pues mira, según he cogido aquí una página posta, fue en Palma de Mallorca. Vamos a leer un par de párrafos, ¿vale? Si te parece, porque veo que disfrutas de esto y yo es que tengo más de una treintena de libros de Juan José Benítez, no sé qué me pasa a mí hoy, pero me trabo, y he estado en la presentación del libro, de unos cuantos libros suyos, sobre todo a que fui en persona que tanto me apasionó fue el de Estoy Bien. Pero ese no se decantaba tanto a la ufología. Pero este dice así, en el caso Manises, Incidente en Manises, aunque siempre lo llaman caso. Palma de Mallorca, 11 menos 13 minutos de la noche, del 11 de noviembre del 1979. Como tú muy bien has dicho, yo creo que puntualiza aposta 11 menos 13 minutos de la noche del 11 de noviembre de 1979. El comandante Javier Lerdo de Tejada, 34 años, casado, con 2 hijos, unas 8.000 horas de vuelo y más de 14 años como piloto, respondió afirmativamente a la torre de control del aeropuerto de Son San Juan en Palma de Mallorca. Todo estaba listo para el despegue. Estamos hablando de, para ir resumiendo, de que fue un vuelo con 109 pasajeros y más luego la tripulación. Y la verdad es que este libro del caso Manises, estoy mencionando al comandante que era de ese vuelo, ¿vale? Del vuelo de pasajeros. Pero luego sabemos también a Fernando Cámara, que fue el piloto del ejército que con su caza intentó identificar esas luces rojas. O sea, no estamos hablando simplemente, quiero decir, de un vuelo comercial, de que haya tenido un avistamiento. Es que también el ejército, sabemos quién es Fernando Cámara, imagino, que también ha estado en programas muy famosos en este país. Estamos hablando de que es que lo corrobora también el ejército. Nosotros, ya que por fin un poquito dejan que digan esos profesionales de altos cargos del ejército, que digan un poco la verdad, porque como tú muy bien sabrás, está un poquito prohibido, sobre todo hasta que te jubiles, por decirlo de una manera rápida. La verdad es que, mira, ahora te veo muy bien, ahora no se me traba, qué gusto. Sí, por fin. Pero quiero decir con esto de que gracias a profesionales, periodistas, como don Juan José Benítez, hemos tenido la gran suerte en este país de saber un poquito la verdad. Y mira, te voy a mezclar un poquito, porque esto no es publicidad a don Juan José Benítez, esto es un orgullo personal dentro de mi colección, que es, no sé si se ve bien, ovnis, documentos oficiales del gobierno español. Sí.
Llámame Friki, primera edición, tiene unos cuantos y yo te digo una añitos. cosa, vivan los frikis, vivan los frikis. Gustosamente lo enseño, vamos, lo muestro. Luego tenemos aquí 100.000 kilómetros tras los ovnis. Fíjate. Y estos libros, la verdad sea dicha, que para mí es encantador. Bueno, mira, si te parece, dentro de todo este batiburrillo que te estoy dando, por si tienes nuevas ideas ufológicas que te apetezca comentar, que recuerdes de lo que hayas estudiado en todos estos años, ¿qué podríamos hablar? Porque yo he escuchado y he leído y he estado en alguna conferencia sobre este caso que te voy a mencionar ahora mismo, pero aquí está don Juan José Benítez, el hombre que susurraba los humitas. Ah, sí, sí. Bueno, el caso Humo ha traído de todo ahí en el caso Humo. ¿Me dejas darte la entradilla y luego ya tú dices lo que quieras del caso Humo, tu opinión personal? Pues mira, dice así: aunque jamás se apartó de la investigación, Juan José Benítez regresa a uno de los temas favoritos, los ovnis, y lo hace con un caso especialmente polémico, Humo. A partir de 1966, Mapi, 1966. Y durante más de 20 años un grupo de ciudadanos recibió, es por poner un poquito en entradilla a los que desconozcan el caso Humo. A partir de 1966 y durante más de 20 años, un grupo de ciudadanos recibió decenas de cartas y mensajes procedentes, al parecer, de una civilización extraterrestre, los humitas. La polémica no se hizo esperar. Se trataba de un fraude. ¿Qué había de cierto en aquellas comunicaciones? El hombre que susurraba a los humitas será de obligada lectura para quien desee saber qué fue lo que sucedió en aquellos años. ¿Cuál es tu opinión personal, Mapi? Pues es un tema muy controvertido porque se ha desmentido muchísimas veces y bueno, yo creo que hay parte de realidad y parte fake. Yo creo que el caso de los humitas ha sido muy utilizado por aquellos que han querido, digamos, no sé, o bien desacreditar el fenómeno en sí, o el caso en sí, o bien darse importancia aprovechándose del caso Humo, ¿no? Es decir, yo soy personalmente un contactado de los humitas, ¿no? Juan José Benítez es el que, digamos, para mí me da más credibilidad. Aunque bueno, se les ha llamado humitas, pero a lo mejor no son humitas exactamente, que esa es otra teoría que yo barajo. Porque los describen, a menudo los describen muy similares a los nórdicos, a los conocidos como nórdicos. Uh-huh. Y te puedo decir que están entre nosotros, eso te lo puedo asegurar. Pero no sé si son humitas, ¿vale? Pueden ser... Sí, lo que llamamos nórdicos, a lo mejor dentro de los nórdicos hay otras clasificaciones, vete tú a saber, porque todo es posible. Y bueno, pues no sé, yo creo que hay mucha confusión en relación a este tema del caso Humo. No se sabe lo que es realmente cierto y lo que no es realmente cierto. No se sabe muy bien, pero yo creo que de realidad y de falsedad con ese asunto. Es lo malo, que yo creo que a causa de que está todo lleno de buena gente, original, natural y honrada, también hay gente que para mí son ratas. Y como la película de Infiltrados, me viene ahora a la mente Jack Nicholson, cuando dice hay una rata y hace así con los dientes, pues yo creo que esto está plagado de ratas en ese sentido. Y creo que si existieron esas cartas, que yo no soy quien para afirmar nada, creo que llegaron también a manos, o esa información real llegaron a manos de esas ratas, como digo, y se cargaron todo. Se cargaron esa conexión y no desmintieron nada, sino que hicieron lo que hace la mala gente, como siempre, por desgracia, que en vez de que yo creo que la población necesita el hombre creer,
y creo que nos han dado más de una vez los de ahí arriba mensajes claros, clarísimos, pero claro, esto es como todo, Mapi. Lo que vivimos Guillermo y yo, perdóname que te lo mezcle el suceso que vivimos nosotros, vaya por delante, pero creo que va a ser bastante impactantes. Y no te he terminado de contar todo lo vivido, pero para que te hagas la idea, resumiéndolo, a lo que yo quiero llegar con esto es que, jolín, nosotros cuando terminamos de vivir ese suceso se lo dijimos a la Guardia Civil, porque me crucé con ellos en plena carretera, que eran los mismos, cuando nos íbamos, eran los mismos que vinieron a decirnos que buenas noches, ¿qué hacen ustedes aquí? Les contamos el caso y nos dijeron, mira que os hemos dicho y os hemos avisado que tener cuidado a ver si vais a ver algo esta noche. Y al final habéis visto algo. Y este servidor les preguntó, en plan ya, porque me hierve la sangre, intenté interrogar suavemente. Y aquí han habido sucesos, ¿saben ustedes algo a razón de lo que nosotros hemos vivido? Yo estaba en un estado de pánico, pero quería información y no convencerme de lo que había vivido, no se me malinterprete, pero quería más información, ya que creía más de lo que ya creía. Y las respuestas y los gestos, puedes hablar con mi amigo Guillermo, eran de dejarlo correr, chavales, y iros para casa. Y lo que hicimos fue volver, al contrario. Volvimos a ver si, es verdad, volvimos a ver si veíamos alguna cosa. Yo no podía salir del coche al principio, estábamos por walkie-talkie, pero luego ya me relajé y ya salí y no vimos nada más, pero bueno, intentamos volver por si acaso. Pero a lo que te quiero llegar es eso, es de que en vez de... Nosotros nos pilló de novatos, hablando en plata, pero hay gente que ha denunciado, hay gente que lo ha dicho en la comandancia de la policía y yo creo que no se da importancia. Fíjate lo que tú has contado, esas luces, esos tal, pero somos gente desconocida, entiende mis palabras, que lo mismo nos han regalado ese don, que lo tenemos aquí en la retina de por vida, por lo menos esa luz como salió del fondo del agua, no lo voy a volver a ver en mi vida, esa luz verde como se dirigía hacia nosotros, pero... No creo que porque yo cuente ese testimonio en la comandancia de la policía, no creo que vayan submarinistas y vayan a lo más profundo de ese pantano, al igual que si es en el mar o donde fuere. Mira, hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad, te lo digo por propia experiencia, estando yo en prácticas, recogí una denuncia contra alienígenas. ¿Ah, sí? Joder. Sí, yo la escribí. Y le pregunté a la señora, pero claro, estará en archivo y estará, a ver, porque era mi periodo de prácticas y eso no iba a ninguna parte, o sea, eso directamente se iba para el archivo, nadie iba a hacer ni una sola gestión. Pero recuerdo que, bueno, pues me planteó serias dudas de si cogerlo o no cogerlo. Yo miraba a mis compañeros, qué hago o no hago. Y me decía, pasa, no sé qué, no sé cuándo, lo típico, ¿no? Eso no va a ninguna parte. Y dije, bueno, pues ya que yo tengo que practicar, dije, ya que estoy en prácticas y tengo que practicar, la voy a coger. Y la cogí con todo lujo de detalles. Y la señora, fíjate lo que denunciaba, que parece una locura, pero luego, con el tiempo, me he dado cuenta de que locura nada, que podía tener hasta sentido. Pues era que... La señora quería denunciar que tenía unos cortes de luz muy extraños en su bloque, que estaban al lado de un descampado donde, bueno, pues había torres y demás, y tenían unos cortes que iban y venían y que era algo muy extraño, que ella sacaba al perro a pasear por ese descampado y a menudo se estrellaba con algo invisible. ¿Cómo te quedas? Y la señora empezó a atar cabos y dijo... Aquí hay algo, toc, 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 hay algo, no lo veo, pero lo hay. Qué bueno. Porque sacaba a su perro a pasear y se estrellaba con un objeto invisible en ese descampado. Y entonces ella tenía la teoría, que podía ser muy acertada, que estaban de alguna manera cogiendo energía de esa zona. Luego es cierto que hay avistamientos de ovnis en torres eléctricas absorbiendo energía. Hay avistamientos, hay filmaciones, o sea, hay pruebas de que han hecho eso en algún momento.
Pues ella me contaba eso, que sospechaba de que estaban ahí pues haciendo algún tipo de experimento, cogiendo luz o lo que fuera. Entonces les sufrían las consecuencias en el bloque de esa manera, ¿no? Pero cogí por 2 razones. Digo, si es cierto lo de los alienígenas, tanto como si no lo es, que alguien puede estar robando ahí cableado o lo que fuera, ¿no? Que alguien puede estar pirateando la energía de ese bloque. Pues yo lo cogí y sonaba como muy fantástico, pero a pesar de todo yo le hacía preguntas y bueno, y esto y tal. No recuerdo muy bien ahora, pero sí que la cogí con todo lujo de detalles. ¿Dónde estará? Pero a día de hoy nos dábamos tú y yo un paseo a día de hoy con ella y con el perro. Exactamente. Si llega a pillarme con todo lo que sé ahora, yo habría ido a investigarlo en mis ratos libres, claro, porque ningún compañero se iba a prestar a ello. Pero en mis ratos libres yo habría ido. Sí. Pero qué pena, que la de casos que han podido existir y existen y seguirán existiendo, y mensajes que nos pueden estar dando, y fíjate tú. Más cositas, a ver. No me sé el nombre de esta persona, pero habéis estado publicando en este último mes un viaje que habéis hecho tú y un compañero, de un colaborador de la Puerta de la Pirámide. Cuenta un poquito tú la información. Hommel, el que le ha llegado. Bueno, pues su caso es bastante llamativo desde el principio, desde que se inició su historia, que se llama el caso Hommel, ¿no? Y bueno, pues a mí me llamaba mucho la atención cómo no había trascendido más, no era más conocido de lo que era. Y también, bueno, pues mi afán investigador de saber si es verdad o no es verdad, ver hasta qué punto, pues me llevó allá a Montserrat a conocerle a él, a alojarme allí, porque Montserrat es un lugar repleto de fenómenos donde con relativa facilidad te puede pasar algo extraño. Y dije, pues le conozco, veo cómo respira, veo de qué pie cojea, ¿no? Y pues es que soy investigadora, o sea, y yo soy creyente porque me lo he encontrado de bruces todo, pero sigo teniendo mi parte escéptica también, o sea, que yo parto de una base muy escéptica de siempre. Y no deberíamos de perderla nunca, yo creo. Sí. Entonces fui a investigarlo directamente y me llevé una grata sorpresa, varias. Tanto es así que dije, esto si lo cuento nadie me va a creer, tengo que reflejarlo de alguna manera, pero bien, con imágenes, porque hay imágenes, incluso audios. Nos dejaron algún mensajito hablado también. Así que te invito a que lo veas, no voy a desgranar mucho para animarte a que lo veas y me des tu opinión después. Y bueno, pues ahí trato lo que es alguna introducción acerca de Montserrat, de por qué es tan emblemático el lugar y demás. Y luego hago una introducción del caso Hommel desde sus inicios. Y bueno, pues para que se conozca cómo empezó todo, que también fue una experiencia aterradora para José María Gómez Montiel. Su inicio fue aterrador, porque fue, bueno, para él y para la que era su novia por aquel entonces, que luego fue su esposa. Ambos vivieron una experiencia, bueno, cualquiera se habría quedado, pero muerto de miedo. Bueno, ya se quedó un poco, el trauma ese no lo superó, no llegó a superarlo. Ella ya llegó un momento que no quería saber nada más de estos temas. Una pregunta. Sí. No, termina tú, que has dicho y continúa. Sí, que bueno, pues que a lo mejor eso influyó en que la relación no siguiera adelante, ¿no? Entonces al final... Sí, no, hasta ese punto. Porque los fenómenos en la vida de José María se activaron a partir de ese momento y ya empezó a ser una constante en su vida. Y bueno, él ahora ya lo ve de una forma muy familiar, por eso el allegado, ¿no? Son sus allegados, son sus familiares, tienen algo muy concreto que ver con él y se le presentan allá donde vaya, o sea, no importa él donde esté, el resto de personas se tiene que dar ciertas circunstancias para que tengamos un encuentro, un avistamiento o algo de eso, pero él
aparte de sus circunstancias, es que vaya donde vaya, se los puede encontrar, les puede fotografiar, les puede filmar. O sea, es un caso bastante curioso. Sí. Pero así es la vida y así es la vida y así es la sociedad, que Montiel puede contar esto y que otras personas o el 90% de las personas dirán que está loco por lo que fuere, pero mira, tú has dado la confianza de decir, mira, yo soy escéptica, pero voy, investigo, como tú has dicho, y vamos a probar. Te has ido a Montserrat, has vivido lo que hayas vivido, no hace falta que cuentes nada más, pero así es como se saben las cosas, comprobándolas, experimentando, investigando, yendo al lugar. Y no es dar el voto de confianza a la persona. Hay que ser escéptico, pero si vas es porque te transmite que esa persona puede estar contándote la verdad. Por eso, por ejemplo, don Juan José Benítez, al que hemos hecho bastante referencia esta noche, a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es una persona que te entrevista, pero luego te deja en la nevera. Y lo mismo pasan 5 años que 10, que 30 y te vuelve a hacer la misma entrevista a ver qué es lo que cuentas. No lo vas a decir al 100% exactamente igual, pero los datos más importantes son los que te van a relatar. Y tú lo que has hecho es ir al sitio, al enclave con la persona, y me parece muy, muy serio, muy, muy bien por tu parte, sinceramente, Mapi. Era algo que tenía muchísimas ganas de hacer. Fíjate, voy a ir directamente a investigar un caso y, bueno, el trabajo de campo, investigar las zonas típicas de avistamiento, concretamente en Montserrat, y luego fuimos a más sitios. Fuimos a Sant Cugat del Vallès y fuimos a Montenegre, fuimos a otros sitios también, ¿no? Y ahí nos encontramos alguna que otra sorpresa también, en el bosque de Montenegre, en el dolmen de Valgorguina, la Pedra Gentil. Ahí nos encontramos con que hazme una foto con el dolmen. ¿Y qué apareció arriba? ¡Pum! ¡Sorpresa! Pero bueno, lo hicisteis, pero lo visteis vosotros además de captura. Yo no lo vi porque yo estaba posando para la foto mirando la cámara, no estaba mirando arriba. Claro. Sí. Y pues arriba se colocó posando algo más. Y entonces esas cosas aparecen y desaparecen como ellos quieren, ¿no? O sea, y pasan muy rápido, Bueno, yo capté por mi propia cuenta, me hice un trekking yo sola, soy muy aventurera, ya sabes que dije, ya que estoy aquí, pues voy a recorrer un poco de la montaña de Montserrat. Normal. Y en una de estas yo decía, jolín, es que están aquí, es que lo siento, ¿no? A ver si se muestran en alguna de mis filmaciones o en alguna fotografía. Y hice varios vídeos por el camino y tal, y a posteriori analizando me encontré con un avistamiento muy claro. Pero a una velocidad que si no desenfocas la mirada no te das cuenta de que el objeto se mueve por toda la pantalla, pero no de una forma lineal, sino que aparece, desaparece, aparece, desaparece, pero a toda velocidad, así en ¡fum! Apareciendo y desapareciendo, no de una forma como lo haría un pájaro, por ejemplo, como lo haría un ser vivo. No tienen esa cualidad de aparecer y desaparecer. O sea, es como si fuera dando saltos, la sensación que te da es que es esto, pero va dando como saltos como si se fuera teletransportando, o sea, a la velocidad a la que va el objeto, ¿no? Yo y entonces creo mucho, sí. Tuve que ralentizar mucho la imagen y marcar por dónde aparece el objeto. En algún momento marco otra de los sitios por los que pasa, pero si en el momento en que marco le pongo a super cámara lenta, se ve como el objeto aparece y desaparece. Fíjate. Entonces dices, interesante. Sí. Es impresionante. Y esa fue mi captación propia sin estar José María delante. O sea que tuve también esa suerte de yo sola de encontrarme con el fenómeno. Porque yo decía, creo que lo bonito de esto... con el teléfono de él, ¿no? Dice, siempre aparecen con el teléfono de él. A ver si tengo yo suerte y aparecen con el mío, ¿no? Y aparecieron, pero no me di cuenta hasta después de analizar las imágenes. Fíjate. Pero eso es lo bonito, que lo viviste en primera persona cuando hiciste tú la foto y cómo fue, y por eso sabes dar una bonita explicación, como tiene que ser. Yo es que creo que en estos casos es igual que la parapsicología, parapsicobiofísica. Yo creo que
la gente puede ser negacionista, nosotros podemos ser escépticos, pero lo que ha vivido uno, eso no se lo quita a nadie. Y por eso yo valoro de que hayas experimentado, investigado, como quieras definirlo, pero no es tu tiempo, gasolina, y venga, hacemos y sacamos un documental y vamos aquí a ganar seguidores. Lo bonito es lo que tú te llevas, eso es lo primero, pero lo segundo que yo me planteo es que dentro de ese negacionismo y escepticismo, jolín, con que un 1% de esas imágenes que tú mencionas, de esos avistamientos que hay en vídeo, de esas vivencias que hemos tenido en primera persona, que no sé si te has planteado en alguna ocasión en tu vida, que cuando más pasa, cuando vives el fenómeno tan sumamente claro, es cuando no tenemos ninguna videocámara o grabadora cerca nuestra. En la mayoría de las ocasiones, estoy diciendo. Exactamente. ¿Por qué será? Plantéatelo. A lo mejor nunca nos lo hemos planteado, pero yo con el tiempo me lo estoy planteando, Mapi. Cada vez que pasa el fenómeno más claro en una experimentación, cuando este servidor promueve cuando hemos estado en alguna alerta, cuando hemos vivido algún fenómeno, por X o por Y, o la videocámara no la tenías, o cuando la tenías, al instante de darle al play, ya no tenías batería. Y esto, en honor a la verdad, yo tenía ya mis ciertas dudas, pero un amigo mío, Rafael, compañero de trabajo, vamos a dejarlo en Rafael, una noche me lo dijo, dice, ¿te has planteado tal? Y yo por dentro, me cago en la leche, que no experimenta, no investiga, pero sí lee y se forma día tras día porque le gusta, aunque no salga a ningún sitio, pero le gusta a él, pero es que yo creo que tiene toda la razón. Y me uno a ello, aunque yo internamente también lo sentía, no voy a decir que no, la verdad, ni me quiero unir a ese comentario, pero es que yo lo creo, Mapi, sinceramente. El fenómeno creo que especialmente quiere mostrarse a las personas, sea por lo que sea, yo no estoy diciendo que tú y yo seamos especiales y los demás no se me malinterprete, por favor, pero yo creo que tanto por una cosa como por la otra, en el tema caso ufológico, que es lo que estamos más hablando esta noche, aparece cuando menos te lo esperas. Y me creo, no sé si lo has vivido alguna vez, de estar en una alerta OVNI, como hemos hablado al inicio, estar 200 personas, 100 personas, 500, 20, me da igual, pero cuando se queda ese grupo de 2, 3, 4 personas, es cuando más aparecen los fenómenos. ¿Qué opinas sobre ello? Pues un poco lo que hemos comentado antes, que hay muchas personas con motivaciones un poco disonantes o con un poco oscuras o egoístas o llámalo X, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar en juzgar tampoco, ¿no? No, para nada. Para nada, pero es cierto que el fenómeno se muestra selectivamente, es cierto, se muestra selectivamente. Lo has resumido tú ya. Sí, y no sabes muy bien por qué. Hay a quien le toca en su vida y hay a quien no le toca, pero está claro que tú no lo eliges, o a lo mejor sí, antes de venir al mundo, ¿no? Si ya nos metemos en el tema de la reencarnación y de la espiritualidad y demás, puede ser que se trate de algo ya pactado antes de venir. Entonces, tampoco podemos juzgar eso, ¿no? De a quien le toca y a quien no le toca, por lo que sea, X motivos. Sí. Eso es. Bueno, pues vamos a mezclar un poquito, si te parece. No sé si te suena. Vida después de la vida. Estamos hablando del doctor Raymond Moody. Te voy a hacer siempre hago la pregunta, pero te la hago ya que estamos aquí con lo que estamos viendo. Para que no lo vea y lo escuche en el podcast de Tú a Tú con Daniel Barrios, pues ¿tú crees que hay vida después de la vida? Como acabo de presentar estos dos libros de Raymond Moody. Está claro, es algo innegable. Ya no solamente porque hemos experimentado, investigado a través de recogida de parafonías, de visitar lugares en los que sientes energías que te tocan. Bueno, el caso más claro el que vivió mi padre, la llamada de teléfono 2 días después de morir mi abuelo, ¿no? Es algo que yo jamás podría decir que eso no es así. Es así, vida después de la vida. No
no somos somos seres eternos, pero la materia no perdura. Lo que no perdura es la materia, pero en realidad nosotros somos seres eternos. Y creo energía. que, pues exactamente, somos pura energía. Como dicen los japoneses, cuando se rompe el vaso, el líquido se derrama, ¿no? El líquido sigue ahí. Se rompe el vaso, pero el líquido sigue ahí. ¿Dónde vamos? Sí. Podemos decir el dicho de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Exactamente. Entonces, eso es la física, pura y dura física. O sea, es algo innegable. Ya no hablamos de espiritualidad. O sea, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, y eso es física, pura y dura. Sí, es la verdad. A ver, te quería yo preguntar alguna cosilla así, como por ejemplo, es que tengo aquí muchas cosas, pero la telequinesia, a razón de lo que hablabas cuando eres crías tú y tu hermana, ¿ha vivido algún tipo de fenómeno con la telequinesia? Pregunto. Cuando... La verdad es que esta teoría se barajó, cuando se me abrió la puerta del armario, se barajó esta teoría. Explícanos, bueno, os lo digo yo brevemente, estamos hablando de movimiento de objetos, para quienes desconozcan la palabra telequinesia. Cuando se me abrió el armario, una de las explicaciones que le dio ese peculiar sacerdote con conocimientos en física, llámalo física, psicología, etcétera, etcétera, le dio esa explicación a mi madre, le dijo que se puede dar este fenómeno en momentos de la preadolescencia, en los que somos como un volcán en erupción a nivel hormonal, energético y de todo, ¿no? Y que yo misma pude abrir la puerta del armario, que yo misma creí que se iba a abrir y que lo abrí, sin levantarme de la cama, ¿no? Fue una de las teorías, pero claro, es que hay muchas incógnitas en esa noche, porque primero está el avistamiento del objeto, esa sensación que yo tenía anterior, hay muchas incógnitas, pero bueno, una de las explicaciones que para tranquilizar a mi madre de alguna manera le dio el hombre pues fue esa, ¿no? Que pudo ser algo así, que lo hubiera provocado yo misma, que luego está, no lo descarto, sí. Luego están los visitantes de dormitorio también. Eso no los vi, yo no sentí presencias dentro del dormitorio, que es lo curioso. Pero sí tenía la sensación de que algo no encajaba nada. De repente ese digamos núcleo energético que había en mi habitación de forma habitual había cambiado, había algo diferente, y fueron una serie de historias una serie de puntos, ¿no? Diferentes que todavía no he terminado de encajar. Porque claro, nadie ha sabido darme una explicación que me cubra todos los... O sea, primero el avistamiento del objeto, luego el armario, las sensaciones, todo, o sea, sí. Fíjate, hemos hablado de ufología, vamos a empezar a hablar un poquito de parapsicología. Me gustaría saber de ti, además de la metodología en una investigación, etc., sobre todo... Mappy Springboks. Vamos, yo quiero saber, Mappy, si en alguna ocasión en tu vida, en una experimentación, o estando en tu casa, estando en la casa del pueblo, donde fuere, de vacaciones, donde sea, me gustaría saber si en alguna ocasión has vivido en tu vida una fantasmogénesis, lo que es visualizar un fantasma claramente, una termogénesis, una bajada de temperatura o subida, bruscamente estamos hablando, una clarividencia, olores. ¿Te recuerda algo que hayas vivido estando en una investigación o donde menos te lo esperas, dejando a un lado ya lo de la habitación y la luz roja, quiero decir? Pues mira, he vivido un poco de todo en varias investigaciones. Ha habido una serie de fenómenos que me han llamado particularmente la atención. En una investigación utilizamos el incienso que es como un triangulito, ¿cómo se llama? Que no me sale ahora ¿cómo se llama? Es un tipo de incienso que, por lo que sea, les encanta a las entidades.
Y tiene una forma es como un triangulito, como si fuera un triangulito como de algo como si fuera una cera, ¿no? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama ese tipo de incienso. Yo es que incienso no puedo, entonces no me pongo muy mareado, entonces no entiendo nada, no te voy a engañar. Pues en una investigación lo encendimos y una entidad se impregnó de ese olor. Tanto fue así que yo podía seguir a la entidad por el olor. O sea, fue una de las cosas a nivel de experimentación que particularmente me llamó más la atención, porque es que se impregnó. Y yo decía, me movía para allá, digo, algo, está aquí, no, o sea, se va para allá. Iba así, siguiendo a una entidad por el olor. Es increíble, pero es cierto, te lo puedo asegurar. Es muy significativo, la verdad. Pero únicamente tú eras la única persona de la experimentación que lo veía. Fue un viaje que hicimos a Valencia, hice con Inframundo Paranormal a Valencia, y allí quedamos con otras 2 chicas que nos llevaron a este sitio. Pues estábamos las 3 chicas juntas y nos dimos cuenta las 3 de que ese olor se movía y era muy claro, era clarísimo. Y además es que a mí me llamó particularmente la atención, dije, voy a seguirlo. Y es que lo seguía con el olfato. Increíble, o sea, eso te lo puedo decir, que he seguido una entidad por el olfato. Y esa noche, por ejemplo, Mapi, además de esa noche, por ejemplo, es que no es que te quiera cortar, es que veo la imagen que se corta, pero no te oí. Discúlpame. Por ejemplo, cuando vivisteis esas 3 compañeras de esa noche, ¿hubo más tipo de fenómenos aleatorios, además de la clarisencia? Sí, vimos una sombra, lo vimos con nuestros propios ojos. Estábamos en un pabellón enorme que había sido, no sé si un tipo de almacén de frutería o algo así, donde entraban grandes trailers y cosas así. Uh-huh. Y había un lugar en concreto donde constantemente los sensores se activaban. Pues en un momento dado estábamos en la punta opuesta de ese lugar y pudimos observar en el fondo como una sombra enorme se movía de un lado a otro. ¡Fum! 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 Y se veía una sombra, era como ver a era como ver a un ser en 2D, para que tengas una idea. Sí. O sea, plano, en 2D. Se veía perfectamente esa sombra. Además era una sombra enorme, no sé qué sería, si eso había sido humano alguna vez o no, o qué sería, pero era una entidad que se veía claramente la sombra. O sea, y es el típico fenómeno que no te da tiempo a grabar también, porque es que dices, pero míralo, y en lo que estás señalándolo no te da tiempo a reaccionar y a coger algo para grabarlo, ¿no? Ahí está. Eso es lo que veníamos diciendo anteriormente. Sí. Y bueno, y otro muy particular esto fue en un matadero. Que eso me puso los pelos de punta, vamos, me dejó helada. Lo que pasa es que ya llevaba un entrenamiento previo de sustos a lo largo de mi vida y ya no me asustó con facilidad, ¿no? Sí, eso sí. Sí, fue entrar al lugar, en el mismo recinto, antes de ubicarme dentro de ningún pabellón, había una zona como de vegetación, como natural. Pues ahí ya sentir que dices, ¿qué coño es eso? Parece una serpiente. Suena un cascabel como una serpiente. Digo, ¿habrá algún bicho que nos esté siguiendo y demás? Y era como una mezcla entre el serpenteo, ¿no? Y una mezcla entre el bufido de un gato. O sea, era una mezcla. Era un sonido muy extraño, muy espeluznante, muy extraño. Y en un principio dije, nos está siguiendo algo muy raro. Digo, ¿qué bicho, qué animal es ese? Yo decía, eso es un bicho, tiene que ser un bicho, un animal, ¿no? Pero luego nos metimos dentro de los pabellones, que era como laberíntico, y estábamos muy dentro. Ya no estábamos en la zona de vegetación. Ahí no se veía ni un escarabajo moverse en el suelo. Pues llegó un momento dado en el que estábamos, que además me llamó la atención porque eso no lo captó ningún dispositivo. Nosotros lo captamos, pero ningún dispositivo lo captó. Y fue en un momento dado que estaba yo sentada junto al marco de una puerta, o sea, no había puerta, era el marco roto, ¿no? Directamente.
siento ahí y noto perfectamente como por detrás de mí pasa un ser volador con el sonido ese horroroso, como silbándome al oído. Y no solamente lo escuché yo, sino mi compañero también, que hicimos los dos, ¿qué es eso? Y a mí se me heló la sangre, o sea, bajó la temperatura de golpe, ahí se notó muchísimo, una bajada de temperatura muy característica, muy, muy brutal. ¿Y qué ser es ese que acaba de pasar? Y que además ruidoso, o sea, nos estaba echando de ahí. Para que pero te no lo vi, esa manifestación que hubo detrás tuya, ¿no lo visualizaste en ningún momento? ¿Qué va? Nunca pude ver qué forma tenía, pero te voy a decir una cosa. Habíamos hecho una foto de la fachada antes de entrar y había varios agujeros en la fachada que parecían como ventanas. Pues al analizar la foto posterior y vimos la cara de un ser, y te digo una cosa, no se trataba de una pareidolia. Una pareidolia no era. ¿Por qué? Porque habíamos hecho varias fotografías desde el mismo punto, en la misma dirección, y la cara se ve como se asoma y se gira. O sea, tenemos una foto de la cara así y en una segunda toma la cara está así. Fíjate. Con lo cual, bueno. y es una cara que da miedo. Dices, ¿qué ser es ese? O sea, era un ser. Era un ser. Y entonces dices, igual esa cosa, demonio, lo que fuera eso, era lo que hacía ese ruido que nos estaba echando, que pasaba por detrás volando o como fuera, ¿no? Que no podíamos ver. Pues la cámara sí que captó en esa fotografía. Además es que es, vamos, irrefutable, porque es que se ve. Pero volvemos a lo de antes. Lo volvemos a lo de antes. Lo captasteis por imagen, pero nadie puede afirmar, entiende mis palabras, que fuera lo mismo que pasó detrás tuya, pero fíjate si es inteligente la causa paranormal, que no había una videocámara frente a ti y a tu compañero y que pasarse la causa paranormal, la posible causa paranormal detrás vuestra. Fue luego mediante fotografías que el ser humano lo queremos comparar a que pudiera ser eso, que yo no soy quien para decir que no fuese, para nada, no me malinterpretes, pero es tan inteligente que no quiso, a la hora de mostrarse y posiblemente pasar velozmente tuya, no lo captas. Y es que suele pasar la mayoría de las veces así. Pero es muy interesante esa fotografía, me gustaría verla, sinceramente, si se puede. Lo tenemos, lo tengo colgado en un vídeo de investigación que se llama El Matadero, dentro del canal de La Puerta a la Pirámide. Ahí aparece casi al inicio, o sea, te aparece la filmación de todo el lugar y tal, y casi al inicio saco esa fotografía. Y además se ven las dos tomas. Le echaremos un vistazo. Y lo puedes mirar y me das tu opinión, pero vamos, es que se ve la cara así asomada y en una segunda toma está girada la cara, o sea, es increíble. Yo te digo que es cierto lo que hemos pasado al tema parapsicología. Se va y viene, va y viene. Dime. Que iba y venía la voz. Sí, se ha quedado un poquito. En eso de que no tiene por qué ser el mismo ser que se hizo notar anteriormente, ¿no? Pueden ser seres distintos, cosas diferentes, fenómenos diferentes, pero lo que es cierto que el ser, aunque no se pudiera captar de ninguna de las maneras, ni siquiera en el sonido, ni siquiera pudimos grabar el sonido, se hizo notar en nuestros oídos, o sea, y en la temperatura, eso sí, pasaba cerca y te lava la sangre directamente. O sea que a saber qué era eso, ni idea, no te puedo decir lo que era. Es que nosotros, aunque queramos asemejarlo, los fenómenos, podemos confundirnos, está clarísimo, pero los hechos están ahí. Estemos mal alineados y no tiene que ver nada esa fotografía con ese sonido tan paranormal por detrás vuestra, pero el sonido está ahí. Y la imagen está ahí. Te puedes confiar en una, en otra, pero tantos hechos, tantas demostraciones, ¿cómo vas a dudar ante ese tipo de preguntas de
de que si hay causística en los enclaves, si hay fenomenología, si es que cada día lo tenemos más claro, pero también porque en honor a la verdad ambos lo buscamos, pero luego hay otras ocasiones que a otras personas sin buscarlo lo viven 3000 veces mejor y les dan ese gran regalo a ellos. Por ejemplo, ¿qué le voy a decir a tu padre? Eso es, vuelvo a reiterar, es un regalo. Para un proyecto nuevo que tengo, que todavía no quiero sacarlo a la luz, hay un caso que es un calco al tuyo, Mapi. Un calco. Es exactamente igual. Y, jolín, ¿qué ganas tú contando esto que estás contando aquí públicamente? ¿Qué gana mi amistad contando lo que me contó? Es que puede ser una broma de un amigo, de un familiar. Cuidado, son palabras mayores. Estamos hablando de un padre, estamos hablando de un hijo, estamos hablando de una hija, una esposa que ha fallecido su ser querido. ¿Quién es capaz de hacer una llamada y hacer esa broma? También tenemos buzones de voz. Me acuerdo de un caso de don Sinesio Darnell, en paz descanse. Es que hay muchos sucesos, muchos casos. No es solamente ir, grabar una parafonía clara o 15 claras o 50, luego ya hay 500, ya sabes, hay películas por todos los lados. Pero a lo que te quiero llegar, Mapi, en definitiva, de que aunque, como digo siempre y siento de verdad, no es solamente obtener registros parafónicos y publicarlos. Para mí eso no es una investigación de campo. Para mí, además de obtener registros, lo primero, para obtener registros, mi gran deseo y a lo que voy y me llena es intentar interactuar con el fenómeno. Eso es lo primero. Y lo segundo, que, jolín, hay diversos fenómenos aleatorios. Está esa clarisencia que te he preguntado, está esa termogénesis, está esa fantasmogénesis, están esas sombras que tantas personas han visto, se han cruzado. Este servidor la ha visto en el Sanatorio de Agramonte, en Zaragoza, bajar, descender una sombra claramente, unas escaleras. Es que esas cosas son la demostración de que si no son nuestros seres fallecidos, que luego iré haciéndote esas preguntas, yo creo, Mapi, que mínimo tiene que ser otro plano dimensional. Otro mundo paralelo, no sé. Quiero no extenderme y quiero que tú des tu opinión personal a razón de estas últimas palabras. ¿Qué opinas? Yo opino que nuestros seres queridos pueden acompañarnos siempre, pero estas manifestaciones que parecen más bien de otra dimensión, diría yo, o entidades que se quedan como atrapadas aquí, de alguna manera se dejan ver. En el caso de la sombra que yo vi, es que se veía en 2D, directamente. Sí. Es lo que más me llamó la atención, te da la sensación de que está plano. De que es plano, lo estás viendo en 2D. Es increíble, ¿eh? O sea, no estás viendo volumen, estás viendo volumen, estás viendo una sombra en 2D. Perdóname, es que si te das cuenta, a razón de mis palabras anteriores, de que no solamente parafonías, psicofonías, es que ahí no estás hablando de un registro que, digamos, bueno, pueden ser unas voces que están enclavadas en el lugar, y por el tiempo-espacio, lo que fuere, se han quedado ahí retenidas esas voces y vas con tu grabadora y las captas. Que estamos hablando de sombras ahora. Continúa. Y además, una sombra que te das cuenta que no es un reflejo en la pared. O sea, te estás dando cuenta de que no es ningún reflejo en la pared, de que va por libre, o sea, no está sujeta a la ley de la física. O sea, te das cuenta enseguida, ¿no? Y además, no es como una sombra que ves con un color como grisáceo, sino se veía un negro opaco. No había ni un poquito de luz que atravesara esa sombra. Entonces te das cuenta cuando lo ves en el momento y dices... Y además no tenía una forma exactamente humana, era un ser muy grande, encorvado, me acuerdo, y se movía a una velocidad como no sé cómo decirte, sí, como tipo a fracciones, a modo película.
Sí, una cosa así. Sí, como si casi estuviéramos proyectándolo nosotros, de alguna manera. No sé. Es que te lo digo porque un antiguo amigo nuestro del grupo, que por motivos personales se tuvo que ir a Andalucía, esa persona visualizó a un niño. Vio a un niño y es que lo vio a modo película. Estábamos, fíjate, parece que volvemos al inicio, estábamos, ponle 6-7 investigadores, pero luego con gente de esa población, pues nos juntamos 20 allí, hicimos una sesión y esos 14 se bajaron, nos despedimos y tal. Bueno, pues resumiéndolo brevemente, mi amigo fue arriba a por una cartera mía para yo poder dar las tarjetas del grupo nuestro y no pasó nada en las sesiones en la sesión parafónica que hicimos. Estando esas 20 personas no tuvimos ningún registro. Yo estaba, por unas cosas personales, no estaba centrado. También no voy a decir con eso que no hubiesen resultados porque este servidor no estaba centrado, no se me malinterprete, pero ni sentí que había nada, ni esas audiciones, esas grabaciones completas demostraron que hubiese algo. Y, jolín, lo que son las cosas, Mapi, nos bajamos para abajo, nos despedimos, nos echamos un cigarro, estoy hablando con la teniente coronel y, jolín, la teniente alcalde, perdón, digo teniente coronel, la teniente alcalde. Y, jolín, cuando le pido a mi amistad que vaya arriba a coger mi cartera para darle la tarjeta a esta señora, ¿te puedes creer que empiezan las personas que habían allí invitadas? Oye, venir, que le ha pasado algo a vuestro amigo. ¿Tú sabes lo que es esa persona entre lágrimas, dejarle respirar, estado de shock total? Nunca le había visto en mi vida de esa manera y decirnos que había visto un niño. Fíjate. Que había cogido mi cartera, que estaba solo en la sala, que no había ido sugestionado ni nada, que iba por la cartera y que se bajaba. Y al cogerla, que en la otra esquina, que de repente escuchó algo, enfocó en la linterna y que vio a un crío. Vio a un crío. Una fantasmogénesis clara. No era carne y hueso como nosotros 100%, más a lo pálido, pero hazte la idea, Mapi, estamos hablando de que lo vio, lo enfocó en la linterna, siguió el rastro con el haz de luz y hasta que a 5 o 6 metros ya se dio cuenta mentalmente, psicológicamente, de lo que estaba viviendo y dejó de enfocar ya a esa entidad, porque eso no es una posible entidad, para mí esa entidad, y cogió y dejó de enfocar y se bajó corriendo las escaleras para abajo, que casi se mata, no podía con sus fuerzas. Entonces, ahí no estamos hablando de una sombra como en Sanatorio Aramonte he dicho yo antes, tú en este enclave tan interesante que has mencionado, que estamos hablando de que ya no es escuchar, ya no es sentir, es también visualizar. Y no es una persona clarividente que se sienta con sensaciones especiales. Es que estamos hablando de una persona que cuando menos te lo esperas, el fenómeno, la causa paranormal aparece. Y estábamos 20 y no había ningún tipo de fenómeno aleatorio. Sube una persona sola a esa estancia y se encuentra con ello de frente. Grabadora, videocámara, cero. Claro, a mí, es que, también he visto cosas muy claras, ¿vale? Es que me he encontrado, si te cuento esta lo conté en La Puerta a la Pirámide hace mucho ya, creo que en la tercera o cuarta temporada lo conté. Cuenta. Esto lo vi con una claridad que yo pensaba que me estaba cruzando con una persona. Y luego me di cuenta de que no había sido una persona real. No había cierta persona, sí. Esto me ocurrió directamente en Ciudad Universitaria, en mi época de estudiante. Una noche, entre las 2, 3 de la mañana, bordeando el Instituto Meteorológico, por la parte de detrás del Paraninfo de la Complutense, y es que fue una noche que estaba con unas amigas viendo pelis, comiendo palomitas, y una de ellas tenía ganas de fiesta
y sabía que había una fiesta en Ciudad Universitaria, una fiesta deportiva del rugby, porque me movía yo en el ámbito del rugby por aquel entonces también. Y yo no tenía ganas de fiesta ni nada. Le dije, mira, yo te acompaño, te dejo allí y me piro. Y a la ida fuimos con el coche de ella. Ella se quedó allí con el coche y dije, y yo me vuelvo andando, que me apetece, era una noche calurosa, me apetece pasear y tal. Y yo no había calculado bien las distancias. Porque claro, en coche era un par de minutos, pero a la vuelta me tiré como 50 minutos. Y claro, por detrás de las facultades, de noche, de madrugada, bueno, justo cuando estoy pasando, bordeando por uno de los laterales del Instituto Meteorológico, me veo de frente pues a un hombre súper alto, o sea, a un hombre que medía 2 metros o más. Yo iba en tirantes y pantalón corto porque era verano, pero ese hombre llevaba una gabardina larga y un maletín, que fue una de las cosas que más me llamó la atención porque no me cuadraba absolutamente nada. Digo, con el calor que hace, yo aquí en tirantes, este señor con una gabardina hasta los pies y un maletín. ¿Dónde irá a estas horas este señor? Digo, estará desorientado. Yo pensaba, digo, qué raro este señor, ¿no? Y entonces yo no le quité, le vi venir, le vi acercarse cada vez más, ¿no? Y no le quité los ojos de encima porque no me cuadraba nada. Y claro, es que incluso cuando me pasa al lado, yo así, y veo que tiene como un rostro como inexpresivo. Y pasa como si no me viera. Digo, esto es muy raro porque yo le estoy mirando descaradamente, está pasando a mi lado y este señor es como si no me viera. Me giro para seguir mirándolo y desaparece. Y ya no está. Se esfuma. Claro, me ves a mí por la noche ahí en medio de la nada diciendo, hola. Bueno, dije, no puede ser, me están gastando una broma, voy a buscarlo. Me di la vuelta. En medio de la nada, ¿a quién se le ocurre buscar a un extraño? Dije, este se ha escondido en algún recoveco, no puede ser. O sea, me di la vuelta, intenté seguir sus pasos, miré a todas partes, o sea, ya empecé la investigación ahí. Empecé a investigar inmediatamente, dije, ¿esto qué es? Y ni rastro. Y luego empecé a pensar, digo, todo el camino que le he visto venir hacia mí, no he escuchado ni un solo paso. Todo estaba en silencio total. O sea, ¿qué narices acabo de ver? Y ya cuando me paré a pensar eso, empecé a temblar. O sea, inmediatamente. Es cuando te das cuenta de lo que has visto, que no has visto una persona, que realmente te has dado cuenta de que acabas de vivir un fenómeno paranormal. Empecé a pensar y empecé a correr y eché a correr. Claro. Y llegué pues bañada en sudor a la casa de mi colega y pálida. ¿Y qué ha pasado? Yo, es que no sé lo que ha pasado, es que no sé, es que mira lo que he visto. Ya no sabía ni cómo contarlo, ¿no? Pues esa fue muy fuerte, esa fue súper fuerte porque lo vi con una claridad, o sea, es que lo vi venir todo el camino, se cruzó conmigo, yo sin dejar de mirar, y cuando ya me di la vuelta, ¿dónde está? Él no te vio en ningún momento, no te miró. Mi sensación era de que él sabía perfectamente que yo estaba ahí, pero no necesitaba ni mirarme. O sea, era, no sé cómo decirlo. Sí, no sé, fue una cosa extrañísima y además me produjo más curiosidad que miedo. El miedo me vino después, cuando empiezas a atar cabos y a asimilar. Cuando somos conscientes. Sí, exactamente. Porque para mí, cuando lo estaba viendo, era real, era una persona real, que no me cuadraba nada, o sea, que no me encajaba. O sea, me produjo una curiosidad. Sí. A razón de este caso que acabas de explicarnos, de contarnos, ¿tú qué crees? ¿A qué te decantas? ¿Una posible puerta dimensional? ¿Una conexión entre épocas? Lo que fuere. Para ti, han pasado los años, ¿qué es lo que crees que te pasó? Ya no como lo hayas argumentado, sino tu sensación personal. ¿Qué pasó después de haber estudiado, leído y experimentado en tu vida?
ya no es lo que tú has contado con tu mentalidad de joven, que lo sigue siendo, no me malinterpretes, pero de esa época, lo que tú pensabas y creías o no creías nada, pero ahora la voz de la experiencia, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué pasó esa noche, ese cruce? Pues a mí me dio la sensación de que era algo dimensional, de que era un fenómeno dimensional, fíjate. O sea, lo que yo creo que vi fue que se había colado un ser en esta dimensión y por lo que sea se había dejado ver. Una especie de señal, lo veo como una especie de señal y que puede tener algo que ver con lo ultraterrestre. O sea, con un ser ultraterrestre o extraterrestre de alguna manera, pero lo percibo más como a un ser ultraterrestre. Incluso podría ser hasta una especie de guía o algo así. Porque en ese momento yo estaba haciendo una locura. Si me pongo a pensar y analizar, digo, ¿qué hacía yo a las 2:30 de la mañana completamente sola en medio de Madrid, en zona de facultades, que aquí no vive nadie, que podía pasar cualquier cosa, que si me atracaban por el camino, me pegaban una paliza o algo peor, no se iba a enterar nadie? Y yo me sentí segura. Mi sensación fue de seguridad, fíjate, en el momento en el que estaba viendo esa figura. Entonces dices, porque el miedo me vino a posterior, el miedo me vino cuando te das cuenta de que has vivido algo que no puedes comprender. Pero en ese momento, lo que yo sentí en ese momento, aparte de una curiosidad gigantesca, era paz, era tranquilidad. Entonces creo que tuvo algo que ver con una especie de no sé, de guía, protector o no sé, un ser ultraterrestre que por lo que fuera se me mostraba en ese momento y no necesitaba ni mirarme, claro, no lo sé. No sé, pero es lo único que te puedo explicar yo con mis propios medios, ¿no? Porque no... Realmente he hablado con varias personas y me dan unas versiones que no me cuadran mucho. Aunque luego, a posteriori, fíjate, en Perú me describieron un ser idéntico, un ser clavado, una familia a la que fui a visitar y tal, y me describieron un avistamiento del mismo personaje, que me dejaron a cuadros, que iban paseando con el perro. Dice, el perro le hizo una reverencia, dice, o sea, cuando este ser pasó delante nuestra, el perro le hizo una reverencia y de repente el ser desapareció. A ellos les llamó muchísimo la atención, era un bobtail, tenían un perro que ya no está, ya se ha muerto el pobre animal, y el bobtail dice que reaccionó, o sea, ellos se quedaron alucinados con cómo reaccionó el perro. El perro no solamente lo vio, sino que hizo una especie como de reverencia, se agachó, como saludando a ese ser al pasar. Pues yo, Mapi... de dejar a cuadros, sí. Sí. Pues yo no soy quien, y creo que nadie es quien para dar una explicación al suceso. Creo que lo más bonito es lo que tú sentiste internamente, y de verdad, yo creo que se juntaron todos los factores. Yo creo más en lo he dicho y lo diré hasta que me muera, que creo más en la causalidad, más que en la casualidad. Más de una persona, cuando vea estos de tú a tus, o que esté viéndolos a día de hoy, dirá qué cansino o qué pesado es con la palabra causalidad, pero es que lo digo de corazón. Es que yo creo que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto, y yo creo que se unieron todo tipo de factores en los cuales coges el coche, vas allí al sitio, te pide por lo que fuere que tú desconoces, te pide que te vuelvas andando, le dejas el coche. Fíjate cuántas personas hacen eso en la vida, dejar el coche. Esto no es ser rebuscado, no se malinterprete mis palabras, pero dejas el coche allí, tu amiga en la fiesta, tú te vuelves andando, que fíjate cuántos amigos se vuelven a pata y hacen esos favores, vuelvo a reiterar, y cuando te vuelves a pata no sientes miedo, pero visualizas a ese ser, vamos a llamarlo así, y no sé, yo la percepción que me estás creando es que tú estás
unida a lo extraterrestre, como tú has dicho, y te van dando señales desde hace años. Y esta de la universidad, no podemos dar explicación, pero vuelvo a reiterar, sea como fuere, se juntaron todos los momentos y, como has dicho, en la parte trasera de la universidad, a oscuras, una chica joven, con los peligros que por desgracia puede conllevar eso, por las mentes enfermas, pero, jolín, Mapi, tan claro, que te den la vuelta y que no lo veas. Hay sucesos que a mí me han contado, que sean muy parejos o no sean muy parejos, pero han sido así, estando solo en la calle, y sean temas extraterrestres, sea lo que fuere, yo creo que ese día lo que te pasó tenía que ser de esa manera, y así fue. Y lo mismo, eso poco a poco te ha ido haciendo que, fíjate, haces eso en la universidad y ahora han pasado unos años y has estado con Sisto Paz hace poco en Granada. ¿Por qué será? Almería. Sí, en Almería, sí. Fíjate, ya han pasado unos añitos ya, y lo mismo ha empezado todo a causa de esos detalles que te han ido dando, o como yo llamo, esos regalos. Sí, la verdad que son cosas que te dejan la incógnita de por vida y no las puedes olvidar, es algo que te deja marcado para siempre. Son momentos clave, que no se te van a olvidar jamás. Sí. Es así. Y hay más cosas, pero no terminaríamos nunca, ¿eh? Hay más cosas. Te iba a comentar, has dicho lo de Gómez Montiel, creo que has dicho el nombre, el apellido, y tú recuerdas, porque yo tengo una ilusión desde hace años, pero la tengo que hacer tarde o temprano, eso lo tengo muy claro, pero no recuerdo el nombre de este señor y no tengo aquí otro móvil a mano, pero ¿a ti te suena en una montaña que te puede sonar, que creo que has dicho antes, Montserrat? Lo digo irónicamente. ¿Te suena los días 11 que has empezado diciendo tú al inicio con don Juan José Benítez, con el caso Manises? ¿No te suena un señor, te prometo que no me acuerdo el nombre, que hace unos avistamientos? Luis José Grifol. ¿Te repite? Luis José Grifol. Grifol, eso es, Grifol. Sí. Cuéntanos un poquito. Pues además estuve allí, en el documental lo vais a ver. De hecho, tengo una fotografía en la que salgo yo y dos objetos sobre mí en la explanada de los 11, a plena luz del día. Qué envidia sana me das. Lo vais a ver en el documental. Eso fue otra cosa que ya, vamos, dije, venga ya. No me lo puedo creer. Pues fíjate, en la explanada de los 11, que la puso de moda Luis José Grifol, empezó a llevar ahí a la gente los 11, y creo que tiene esa conexión con el caso Manises, por eso la explanada del 11, los 11. O sea, todo el mundo se pregunta, ¿por qué la explanada del 11? ¿Por qué los 11 de cada mes? Pues una posible explicación es el caso de Manises, para atar cabos. Y tomaron como referencia a los 11. Y entonces ya este hombre, como tenía esa conexión, digamos, de quedadas programadas con esos seres, ¿no?, de avistamientos y demás, como le pasa un poco a Hommel, como pasa con el caso Hommel, que es José María Gómez Montiel, él tiene esas intuiciones, sabe que tiene que ir a un sitio más o menos a la hora, y va y hace fotografías a los ovnis, ¿no? Pues a los objetos. Pues Luis José Grifol le pasaba algo así también. Él tenía sueños, recibía mensajes, canalizaba o lo que fuera, ¿no? Y sabía que tenía que ir tal día, a tal hora, a tal sitio. Él no solamente iba a la explanada del 11 de Montserrat. Lo que pasa es que ya cuando su fenómeno se hizo muy popular y empezó a ir cientos y cientos de personas, pues se empezó a quedar en la explanada de los 11, ¿no? Pero yo ya te digo que cuando empezamos con la popularidad y a venir todo tipo de personas, el fenómeno se enturbia. Y solo hay poquitas personas que consiguen ver, además, no toda la gente que va. Hay mucha gente que va y no ve nada y se dedica a hacer el botellón, que eso me pone de los nervios. Bueno, mejor no hablemos, porque tú dices botellón, pero si incluimos encima vandalismo en los enclaves con historia en este país,
pues imagínate, ir a un enclave, ver en qué estado se encuentra y decir, madre mía, qué cosa más bella, y respetemos la historia, y la basura, igual que la traes, te la llevas. No. Ves que pasa el tiempo, empieza a entrar la gente y es que el estado de deterioro cada día más se agranda, más luego lo que pintan, los grafitis que pintan, no por lo que grafitis, me refiero a los penes y a guarrerías que escriben, además de destrozarla por interiormente y exteriormente, y es que eso a mí me revienta. Al igual que en las alertas OVNI, yo he estado en algunas alertas que he ido con ilusión de a ver qué tal es esto. Te hablo de hace años ya, y lo primero que he sentido es olores, me da igual que sea marihuana, que sea chocolate, que sea lo que sea, pero que encima tú hayas promovido la alerta OVNI y estés ahí con la litrona y todo el rato gritando y de fiesta y de chiste, no sé, yo creo que no hay gente seria. Y tendrán muchos amigos, serán famosos porque sean majetes, pero si estamos en una experimentación, sea ufológica, sea parapsicológica, que menos que intentar hacer lo que te gustaría que hagan estando tú, que es un poquito dar ejemplo, creo yo. Sí. A mí, desde luego, el vandalismo, la falta de respeto a la naturaleza, a cualquier ruina, todo eso es, vamos, yo sería dictadora con ese tipo de gente. Con ese tipo de gente sería, vamos, hasta dictadora. Sería, llámame injusta o llámame X. Pero con ese tipo de gente es que no puedo. No puedo. Esa gente que no respeta nada. Y te dejan todos los restos de su porquería en el suelo y uf, es algo que me enerva muchísimo, la verdad. No soy tolerante con eso. Sí. ¿Tú crees, Mapi, que algún día habrá contacto? ¿Tú crees que algún día los de ahí arriba bajarán y habrá contacto con la humanidad? Esas películas que vemos americanas, pero lo mismo no son películas, y en un futuro, ¿o crees que no va a poder haber nunca un contacto porque no estamos preparados? No quiero hablar más. ¿Tú qué opinas? ¿Puede que haya algún día contacto con extraterrestres o los hay ya? Hay de todo. Abiertamente quieres decir para el mundo entero, ¿no? Te refieres para el mundo entero, porque contacto ya ha habido con grupos de personas, pero para el mundo entero abiertamente tenemos que evolucionar muchísimo. Nos queda muchísimo que trabajarnos como seres humanos para que esto suceda. No estamos preparados, es cierto, no estamos preparados. Y todo lo percibimos como una amenaza, todo lo diferente. Si ni siquiera aceptamos nuestra propia diversidad humana, o sea, consideramos a las personas diferentes como amenazas, ¿no? Todo lo que no nos cuadra es una amenaza. Imagínate algo que viene de fuera, que no conoces para nada, y es que estamos en el pensamiento de supervivencia, el pensamiento reptiliano de la supervivencia, de hay que eliminar a las amenazas, y amenazas cualquier cosa que no llego a comprender. Lo que el ser humano no comprende lo ataca, lo elimina, ¿no? Por eso, porque tiene miedo. Tenemos que trabajarnos principalmente el miedo, nuestros propios miedos. Y bueno, pues aceptar la diversidad, primero la nuestra. Si no aceptamos la nuestra, ¿cómo vamos a aceptar cualquier otra diversidad? Si ni siquiera respetamos, para empezar, la biodiversidad. La biodiversidad en el reino natural y la diversidad humana. O sea, no respetamos a las personas por el tono de piel. No respetamos a las personas por su cultura, por su etnia, por su religión, por su ideología, por su orientación, por su identidad de género, que más dará. Nos inventamos amenazas como, ideología de género, que nos van a imponer, ¿qué? ¿Qué te van a imponer? A ti nadie te impone nada, cada persona es como es y punto. Y tú no tienes que meterte ahí, ¿no? Pues si ni siquiera entre nosotros mismos somos capaces de estar unidos y que exista una cohesión social, estamos divididos por miles de razones y siempre encontramos una justificación para estar divididos, pues es que no estamos preparados para nada. O sea, es que ni siquiera con nosotros mismos. Así que... El peor animal está claro para mí, por lo menos, que es el hombre.
lo tengo muy claro. Y por otra parte, ¿tú crees que somos un peligro en caso de que ellos viniesen o lo mismo nos están ayudando a la sombra? Pregunto. Yo pienso que hay de todo, porque hay multitud de seres y bueno, hay una superdiversidad a nivel universal. El universo es pura diversidad. O sea, si el ser humano es diverso y en el mundo hay diversidad, imagínate a nivel universal. Seres que nos visiten habrá de todo tipo, habrá positivos, negativos, neutros y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, yo creo que hay algunos seres que pueden no ser tan positivos, hay algunos seres que simplemente son científicos y nos tratan como cobayas, ¿no? Como un experimento, y hay algunos otros seres que es cierto que nos intentan ayudar, pero nos intentan ayudar a través de ese trabajo que tenemos que realizar, como que quieren alentarnos, a animarnos a trabajar estas cosas que necesitamos trabajar. Entonces, generalmente los seres más positivos no intervienen lo mínimo, porque quieren que el trabajo nazca de dentro, o sea, que sea nuestro. No nos van a dar el trabajo hecho, es algo que nosotros mismos tenemos que hacer. O sea, nos toca a nosotros evolucionar. Nos pueden dar pequeños apoyos. Es cierto que ha habido incluso filmaciones de objetos que han impedido catástrofes nucleares. Eso es así. Hay objetos que han impedido catástrofes nucleares. Es cierto que tenemos una especie de guardianes que han intentado que la humanidad no se autodestruya en varias ocasiones. Bueno, que han intentado y que habrán conseguido. Eso es así. Además hay pruebas, ¿eh? Incluso hay documentos desclasificados del ejército estadounidense, de personas del ejército estadounidense que afirman esto. Y hay grabaciones en vídeo de los objetos interceptando misiles y cosas así. Lo que no habríamos, o sea, es que yo creo que el ser humano ya habría hecho estallar el mundo si no tuviéramos esos ángeles guardianes ahí. Por supuesto. Así que bueno, sí, creo extinguidos. Sí. Estaremos extinguidos ya. Bueno, te voy a hacer la última pregunta. No te quiero robar más tiempo, Mapi. Me lo estoy pasando pipa, sinceramente, porque me parece interesante lo que estás diciendo. Y te voy a hacer la pregunta, ya que eres la persona con la que más tiempo he estado hablando de ufología. Te voy a hacer la pregunta obligada, ya que hemos hablado tanto de extraterrestres. Yo es que lo mezclo. Otros seguramente no lo hagan y también tiene que ver con Estados Unidos. ¿Tú crees que hemos subido a la Luna, sí o no? Yo creo que sí, pero no nos han mostrado lo que han encontrado allí. Han preferido mostrarnos una grabación en un estudio para que no viéramos lo que hay allí. Entonces sí, yo creo que sí, y que ha sido una constante ir y venir de la Tierra a la Luna, pero no nos han mostrado nunca imágenes reales de lo que hay allí. De hecho, lo llaman la cara oculta de la Luna por algo, porque ya con la tecnología que tenemos desde aquí abajo podemos ver perfectamente la superficie de la Luna. Cualquiera que tenga un telescopio de alta gama puede ver la superficie de la Luna. Pero ¿por qué será que todo lo importante está en la cara oculta de la Luna? Por algo será, ¿no? No, sí. En la zona oscura decían que podrían haber o que habían civilizaciones. Sí, que habían restos de... Es un tema tan amplio, pero tenía que hacerte la pregunta. Y es que en esta ocasión la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, pienso lo mismo. Estuve hace muy poquito rebatiéndolo con unas personas también, está aquí en el canal, que lo hemos dejado cada uno en nuestro canal de YouTube, incluyendo a Juan Carlos Baruque, Daniel García, Alkin World, y un abrazo desde aquí. Y lo que yo dije en general lo ha resumido brevemente. Hemos estado, pero los medios de comunicación, los gobiernos lo han querido desmontar. Rusia no dio problemas tampoco, y ya sabes, la Guerra Fría, etc. Es que son muchos casos y sí, han querido hacerlo de que era un montaje televisivo
planos que se ve la bandera, acuérdate, Mapi, la bandera. Sí. Pero... Eso está hecho en un estudio de grabación y eso ya es irrefutable. O sea, eso no hay nadie que lo pueda negar ya, porque es que incluso lo han reconocido. Lo han llegado a reconocer, o sea. Pero por eso ya desmentimos todo, ¿no? Es lo triste, quiero decir, la sociedad. Claro, eso es lo que pasa, sí. Pues así, con muchísimos temas que hemos tratado esta noche y muchísimos que pasarán en un futuro. Esa es la triste realidad. Lo peor somos nosotros, que desmentimos y dejamos de creer a las personas que te hablan de corazón y te dicen yo he visto esto, y lo mismo otros padres, con todos mis respetos a tu familia, por supuesto, lo mismo otros padres hubiesen dicho que han escuchado a su padre, o sea, a tu abuelo, volviendo al tema anterior, con todo mi respeto, vaya por delante de nuevo, pero lo mismo sus hijas son unas niñatas y se hubiesen reído de su padre, de que cómo que has escuchado al abuelo. Pues seguro estoy que tú y tu hermana respetasteis 100% a vuestro padre, pero seguro estoy que otras se hubiesen reído y se lo cuentan al otro, y cuando van pasando los años, al final te das cuenta que los malos somos nosotros, la humanidad. Me quedo con eso, Mapi. Tenemos mucho que trabajarnos, todavía. Hay que evolucionar, sí. Es que también lo has dicho tú, es que estoy totalmente de acuerdo. Mapi, tienes lo que quieras, 1 minuto, 2 minutos, lo que tú desees, por si quieres dar un consejo, lo que salga de ti dentro, tu opinión personal sobre algo que no hayamos hablado, y luego ya, si te parece, te despido, pero que tienes lo que tú quieras contarnos, que no hayamos hablado o que hayamos hablado pero te hayas quedado con las ganas. Pues mira, yo le diría a toda la gente que nos está viendo que si le sucede algo así, que no se avergüence, que lo cuente, que no se meta dentro del armario, que salga del armario con eso, porque hay muchísimas personas que han vivido cosas y o bien por miedo han intentado dejarlas en el olvido, por miedo han intentado racionalizar, encontrar alguna otra explicación y ahí se ha quedado, por el qué dirán, nunca lo han querido reconocer abiertamente, y eso es una cosa que nos quita, digamos, al ser humano nos quita credibilidad cuando hablamos de estos temas, ¿no? Cuando nos ponemos a la defensiva, el negacionismo porque sí, no investigo, simplemente decido porque es mi opinión que eso no es verdad, que eso no puede ser, ¿no? Porque no hay datos oficiales. Uy, ojo con los datos oficiales, esa es otra. El oficialismo es peligroso porque el oficialismo nunca te cuenta la verdad o te cuenta esto de la verdad. Ahora se están desclasificando clientes OVNI, pero ¿cuánto están desclasificando de todo lo que hay? es que es muy poquito, nos están dando pequeñas gotas de agua de todo un océano, ¿no? Así que bueno, hay que ser crítico y hay que ser un poquito escéptico, pero tampoco hay que cerrarse en banda, porque es que a nosotros nos han enseñado a ver la realidad así de pequeñita, así, pero es que la realidad va mucho más allá y todo lo que vemos no es la realidad exclusiva, la realidad es mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, en el momento en que una persona se abre y demás, empieza a vivir la vida de una forma, ¿cómo decirte?, más maravillosa, más fantástica, más completa, no sé. Digo yo, las personas que solo ven esto deben de sentirse muy incompletas. O a lo mejor es que se sienten cómodas ahí. También es un tema de comodidad y de control. Si yo estoy aquí y creo que solamente existe esto que veo, lo tengo todo controlado. Y estoy tranquilo, a gusto, ¿no? Y descarto todo lo que me da miedo, porque como no lo entiendo, lo descarto. Mejor que no exista, ¿no? Investigadores de salón, papi. Sí. Y luego están muchos investigadores que tienen mucho prestigio y que tienen nombre y que tienen no sé cuántos doctorados y no sé cuántas titulaciones, pero no han vivido nada de primera mano. Lo único que hacen es recopilar experiencias ajenas y se han hecho famosos y súper conocidos y súper populares con experiencias ajenas, pero de ellos mismos poco han podido a lo mejor contar, y se escucha más al que va de intelectual contando experiencias ajenas, más a ese que a la persona en sí que ha vivido el fenómeno de primera mano. Es increíble, estamos diseñados
de una forma muy extraña, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con tus palabras y aún así, hablando personalmente, yo no me sentiría lleno. A mí me gustaría ser en un futuro investigador de campo, en un futuro muy lejano, ya teniendo una edad, investigador de campo, como una persona que hemos hablado tanto esta noche, don Juan José Benítez. Para mí es un investigador de campo, más ufológico que la parapsicología, que es lo que tanto me apasiona a mí, pero él sí creo que tiene más derecho a hablar de teoría y de sensaciones personales a esos que estás hablando tú de poltrona, de sillón. Porque Juan José Benítez, si te habla de algo es que ha estado allí y ha invertido mucho tiempo, dedicación y dinero. Y eso también lo hacemos los desconocidos como tú y como yo. ¿Qué vamos a hablar? Tanto tú has estado en los sitios que has estado hablando hoy, pues yo también he estado por bastante parte de la geografía española y eso no lo sabe nadie. Pero yo creo que a comparación, no están bien las comparaciones, por supuesto, pero a razón de lo que estás hablando, me fío más de tus palabras, de lo que hablas de Montserrat, que el que tenga un gran caché y hable muy bien teóricamente, pero porque se ha empapado gracias a personas como tú, yo me excluyo, y otras personas que han contado sus vivencias. Así que estamos en una línea muy pareja, Mapi, de verdad. Me alegro, me alegro. Sí, por supuesto. Me lo he pasado muy bien. No sé si querías decir algo más y te he cortado. Ya está. Es que vaya nochecita. Ya sabes que hemos empezado que se lava la imagen y a veces escuchando me ha costado un poco, lo siento, pero de verdad, yo creo que está muy bien lo que hemos hablado y encantado de conocerte más porque me ha parecido muy interesante. Un de tú a tú muy ameno, de verdad. Muchísimas gracias, Mapi. Gracias a ti, cuando quieras, ya sabes. Cuando quieras seguimos charlando, aunque no sea delante de una cámara. Perfecto. Esto es el principio de una bonita amistad, me parece. Muchas gracias, Mapi. Buenas noches. A ti. Buenas noches.